Y entonces tienes a todas estas morras que están en estados emocionales complicados porque están viviendo el estrés normal de ser un adulto y empiezan a comerse el cuento y decir, sí es cierto, güey. Sí es cierto que los hombres son culeros, sí es cierto que los hombres son malvados. Y entonces vienen estas otras políticas a decir, y yo tengo las leyes para evitar que se pasen de lado. Lo que pasa es que el homicidio por el que metieron a Panchito fue en un robo y el homicidio por el que metieron a Juanita es porque le metió 15 puñaladas a su marido. Puede meter un balazo. Esa es la parte peligrosa del asunto. La decisión más importante en la vida de un hombre actualmente, antes, hace 50 años te lo podría haber debatido, tal vez no era con quién te ibas a casar. Yo creo que hoy en día es con quién te vas a casar, quién escoges como pareja, porque número uno, pues es la madre de tus hijos, y número dos, porque pues, tiene la capacidad de destruirte, te guste o no. Obviamente mi pareja no me va a destruir, que bueno, escogiste bien. De entrada, se inventaron un dato, 3 de cada 4 hijos no reciben pensión. Eso es lo que se inventaron. Ese dato es falso. Hay leyes que tenemos hoy en México vigentes que se hicieron con mentiras. Más adelante que tú y yo tengamos hijos, estas son las leyes que van a seguir. Claro. Que si tu hijo te dice que es niña y tú dices, espérate, güey, pueden quitar la custodia del niño. Pero ya hay lugares en donde están diciendo que la custodia de los niños es del Estado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que ya estuvo con nosotros en el podcast modalidad online, pero es el primer invitado que repite y con justa razón. Estamos con Alex Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Alex Un Flores, gusto colega. conocerlos Un gusto en conocerte. persona, de verdad que sí. Muchas gracias por venir. Siempre es bueno coincidir en persona. Claro que sí. O sea, la verdad es que yo creo que la pandemia nos enseñó que está chido lo virtual, pero no hay nada como encontrarse con la gente. Claro, yo creo que en el episodio pasado la gente que tuvo muy buen apoyo, de hecho en su momento fue nuestro episodio que más recibió apoyo también de tu comunidad, pero una plática en persona siempre es superior. Sí, sí, o sea, sobre todo porque, a ver, digo, es muy ordenado lo que se hace virtual, porque como que la gente respeta más virtual, ¿no? O sea, como que esperan a que termines de hablar y todo, pero luego hay cosas que la convivencia no la puedes quitar, güey, ¿no? Y las pláticas se sienten mejor así. Claro, mi Alex, claro. Y mi Alex, la pregunta que le hacemos a todos, aunque ya no la contestaste en el primer episodio, Igual ya cambió. igual ya cambió. Te queremos preguntar, en pocas o muchas palabras, ¿quién es Alex Flores? Pues ya, afortunadamente, ya estoy más del lado de ser maestro en estudios políticos que no. Sigo dedicándome al periodismo, sigo siendo periodista, activista por los derechos de los hombres, pero también cada vez más activista por los derechos de los niños, ¿no? O sea, también es una cosa que me he estado encontrando mucho en todos estos problemas sociales que tiene que ver con la importancia de poner a la infancia primero en muchos temas. O sea, creo yo que ahorita hay un gran ataque también sobre de la infancia, sobre de los niños particularmente, y si nosotros no enfocamos también la lucha a protegerlos, pues también estamos dándole, no quiero decir militantes al otro lado, pero sí estamos permitiendo que ellos acaparen las mentes de los más jóvenes, ¿no? Y entonces creo yo que también ahí hay una batalla que se tiene que librar y que también la tenemos que dar por ahí. Por ejemplo, mencionas a los niños y es algo que la vez pasada no tocamos el tema tanto. Puedo decir que no lo tocamos. Bueno, tocamos un poquito el tema del adoctrinamiento, todo esto, pero no sé si nos puedes platicar un poquito más a qué te refieres, qué labores estás haciendo y qué peligros tienen los niños el día de hoy. Claro. O sea, hay ahorita 3 canchas abiertas en el tema de los niños. El primero tiene que ver con el tema educativo, ¿no? O sea, ahorita, al menos en México, ha habido una gran revolución, vamos a llamarle así, en nuestro sistema de educación con la nueva escuela mexicana, que empezaron a introducir muchos temas bastante, no quiero decir escabrosos, pero sí, en los libros de texto, ¿no? Y en las currículas escolares, ¿no? Yo tuve oportunidad hace como un año y cacho de analizar varios de los documentos de la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos hablan acerca de cuáles son las currículas que se les esperan enseñar a los niños en ciertos temas, y la verdad es que no son temas adecuados para niños de las edades en las que lo están manejando, ¿no? Por decir un ejemplo, en México, si ustedes ven los documentos oficiales de la nueva escuela mexicana, se van a dar cuenta que esperan que niños de primaria ya estén hablando acerca, por ejemplo, de interacciones sexuales a través de medios digitales, que empiecen a saber cómo funciona ese mundo. Y yo digo, a ver, la noporgrafía es más o menos entre el 10 y el 12% de todo el contenido que hay en Internet. Entonces, si tú un niño con poca supervisión, porque hay que partir del contexto mexicano donde papá trabaja, mamá trabaja y generalmente el niño está al cuidado de los abuelos. Entonces, si tú un niño con poca supervisión
le metes la espina en la escuela de que puede encontrar ciertas cosas en internet y luego lo dejas entrar a internet sin esa supervisión, más tarde que temprano va a encontrar una de estas páginas en donde van a empezar a recibir ciertos estímulos que su cerebro no está diseñado para procesar. A nivel internacional me parece que tenemos ya datado que el primer consumo registrado de niños en pornografía es de 6 años. En algún lugar del mundo hay un niño de 6 años que ya está consumiendo activamente contenido para adultos, ¿no? Y entonces ahí es una de las grandes cosas que se tienen que empezar a ver, que nadie está tocando todavía porque ese también es un monstruo gigante, esa industria. Económicamente hablando. Claro, o sea, no solamente mueve lana, sino también innovación y tecnología. O sea, todo esto que estamos viendo ahorita de inteligencia artificial, de deepfakes, de todo eso, son cosas que en esa industria se usaban ya hace 10 años, 5 años. O sea, entonces, para ellos invertir en todo este tipo de cosas que luego trasladamos a la industria del entretenimiento, pues es un poco su función también, ¿no? Entonces, por eso no los toca. Y estas cosas que mencionas, por ejemplo, todo este movimiento de progresismo, de wokismo, que hablan diferentes figuras, Agustín Laje, personas fuera de México, son esas pequeñas semillas que ya empezamos a ver acá en México, que la gente, estábamos hablando recientemente que creemos que México es un país naturalmente conservador y que se le dificulta caer en esas redes de manipulación de los gobiernos, pero ese tipo de cosas como meterle cosas de género, ideología de género a niños en las escuelas, Sí. es un serio problema y un tema que casi no se toca. Tú recientemente has visto un crecimiento, digamos, desde la última vez que nos hemos visto en el podcast, ¿has visto algo que ha cambiado radicalmente por acá? Sí, la verdad es que sí, y justo también es la segunda parte de lo que yo veo en el área de los niños. O sea, sobre todo lo que pasó en México, y eso ya lo he podido analizar un poco más a la distancia de las elecciones, tiene que ver con la conjunción de dos factores que en ningún lugar en el mundo se habían relacionado, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con un hartazgo de la clase política, que eso es algo que se está viviendo en varias partes del mundo y que eso ha permitido que varios outsiders ganen elecciones en otros países. Le ayudó a Milei, le ayudó a Trump, es decir, está ayudando a que figuras fuera de la política entren. En México, ese hartazgo pasó en 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, porque él era la figura outsider de la política, aunque todo el tiempo se ha dedicado a eso, que vino con esta revolución, ¿no? Entonces llegó con mucha fuerza. Y luego vienen las elecciones de 2024, donde queda la presidente Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces llega ella con toda la popularidad del movimiento que la viene arrastrando, pero con esta hebra ya progresista que el gobierno anterior no tenía, ¿no? De hecho, las declaraciones que más le criticaba la ala progresista Andrés Manuel López Obrador tenían que ver precisamente con que a él no le tocaban esos temas. O sea, sus temas eran pobreza y corrupción, ¿no? Y de ahí no sacabas al señor. Y está bien, ¿no? Bien mal lo hizo, pues ya el tiempo lo dirá. Pero esta nueva ala del movimiento que llegó sí trae esa hebra progre, ¿no? Y entonces vemos primeras acciones, Secretaría de la Mujer, vemos la introducción ya más a fondo de los temas de ideología de género en la nueva escuela mexicana, vemos la falta de capacitación correcta de los maestros en esos temas y entonces lo que empiezan a hacer es que empiezan a sabotear partes del sistema a propósito, porque entonces, ¿qué pasa? Que el sistema estropeado falla y dicen, pues es que el sistema no servía, entonces vamos a reemplazarlo, ¿no? Lo hicieron con las elecciones, ¿no? O sea, lo hicieron en el tema electoral con el INE, dijeron, pues es que el INE no funciona, pues sí, pues les diste la mitad del presupuesto, ¿cómo esperas que funcione? No, pues lo vamos a reemplazar y vamos a hacer uno para nosotros. Y así lo hicieron con todo. Entonces, en el tema de los niños y de la ideología de género, sí veo que cada vez es más normal que en el gobierno se toquen estos temas. La parte de ya empezar a incluir el famoso lenguaje inclusive dentro de los documentos oficiales del gobierno, que es algo que se acaba de quitar en Estados Unidos. Varias otras cosas que han estado pasando aquí. Las nuevas leyes de censura en México, que también están muy alineadas a ese asunto, porque entonces están empezando a utilizar las palabras de discurso de odio o ataques misóginos o lo que sea para justificar o coartar la libertad de expresión, ¿no? Oye, mi Alex, perdón por interrumpirte, pero tengo esta pregunta desde hace rato del tema de los niños. Mencionaste los documentos de la ONU. ¿Por qué crees tú? Digo, muchas personas cuando estamos entrándonos en el rabbit hole, empezamos con la ONU, ¿no? Empezamos a ver que hay esa influencia extranjera en muchos países que está llevando a ciertos gobernantes a que implementen ciertas cosas en los países, porque tal vez algunos no lo sepan, pero en mi entendimiento, según yo, ahorita me puedas corregir si no, la constitución de los países afiliados a la ONU está al mismo nivel que los tratados internacionales de la ONU y bueno, y los de fuera de la ONU. Entonces, si firmas un tratado internacional ante la ONU, pues tienes la obligación de ponerlo tal vez en la ley o tal vez
que esté al mismo nivel lo que se dijo en el Tratado Internacional. ¿Por qué la ONU, que la vemos repartiendo botellas de agua en África, que MrBeast hizo más en un video que la ONU que defiende a los criminales en El Salvador, La ONU que llenó los mares de Haití de contaminantes y que toda la población se vio afectada? Pero muy pocas personas saben como lado oscuro de la ONU. Yo creo que genuinamente nosotros tal vez pensamos que son muchas. Bueno, yo pienso luego que son muchas que saben la verdad, pero pues porque estamos en el medio. ¿Por qué a la ONU le interesaría empezar a meter estas ideas a los niños? ¿Crees que dentro del que está a cargo, el grupo a cargo, genuinamente piensen que es lo mejor, o crees que hay un plan atrás para que sea otra cosa? ¿Tú por qué crees que sea? Yo creo que tiene que ver más con el diseño en sí mismo de la ONU y cómo eso juega en el panorama geopolítico, ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar, los tratados internacionales precisamente se ponen al mismo nivel que la constitución de muchos países, ¿no? De hecho, una de las grandes conversaciones en México ahorita tiene que ver con qué pesa más, la constitución o los tratados internacionales. Porque aquí en México están tratando de hacer cosas que contravienen tratados internacionales, y entonces entra esa disparidad, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es por el diseño de la ONU y qué tiene que ver con esto? Que es más fácil, ¿no? Es más fácil meterte a lobear país por país y buscar que se impulse una agenda, o es más fácil lobear en un organismo centralizado que tiene el poder de bajar política pública a nivel internacional. Pues es más fácil irte con los grandes. Entonces yo más bien creo que ha sido un ejercicio de lobismo que se ha arraigado mucho en la ONU, que tiene que ver con de dónde la ONU también obtiene muchos de sus ingresos. Buena parte es subsidiado por los impuestos de los países miembros, pero también reciben buena parte de donativos de entes extranjeros, ¿no? Entonces yo más bien creo que hay grupos de poder que están interesados en ciertas ideas y ciertas agendas, que han hecho una labor de lobismo de décadas dentro de la organización. Cuando decimos lobismo, digo, yo lo entiendo, pero probablemente es una palabra que la gente no entienda. ¿A qué te refieres con lobismo? A cabildeo, ¿no? Es decir, que mandan emisarios a Naciones Unidas y pues ellos se encargan de endulzarle el oído a las personas que votan cosas ahí. Y darles. Y les dan lana, les pueden ofrecer posiciones, es decir, el punto es cooptar votos dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas para votar a favor o en contra de ciertas disposiciones, ¿no? Y la ONU tiene varias disposiciones bien turbias a lo largo de su historia, o sea, ni siquiera es que sean las primeras, solamente que ahorita están enfocadas en estos temas, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto que quieran imponer o no una agenda desde la ONU, sino más bien cuestionar por qué hemos puesto en este organismo que no es democrático, que nadie elige, que no le rinde cuentas a nadie, tanto poder para poder bajar política pública a nivel país, a nivel nación, ¿no? Yo más bien creo que lo que prosigue es empezar a cuestionar la existencia de estos organismos supranacionales y empezar a voltear a ver qué estamos haciendo dentro de los propios países, porque sí creo que en algún momento existió la necesidad de que tuviéramos un organismo que vigilara que nadie se pasara de lanza, sí. O sea, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, necesitábamos a alguien que dijera, a ver, que no se arme la tercera. Cálmense, ¿no? Sí. Nos dimos cuenta que es un fracaso, ¿no? Porque ahorita estamos más cerca de la tercera que nunca. Y entonces, pues tenemos que empezar a cuestionar ese modelo y decir, ok, esto no funcionó, no pasa nada, pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer para no volver a caer en estos mismos errores? Claro, y el tema de traerlo a México, ¿por qué crees que todos estos pequeños detalles de progresismo, por ejemplo, tú lo dijiste, el lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada en mi opinión, también ahorita mencionaste, dijiste la presidenta Sheinbaum, te quiero preguntar primero por ahí, ¿por qué presidente y no presidenta? Pues bueno, la verdad es que para mí a estas alturas ya es un statement político decirle así. O sea, técnicamente no tiene nada de malo ninguna de las dos formas. El lenguaje lo permite. El lenguaje lo permite, o sea, lo puedes hacer si lo quieres hacer. Pero yo sí creo que ya es un statement político el que tú digas, ok, yo le voy a decir de esta manera, ¿no? Y entonces las personas que deciden decirle de la otra manera, pues también tienen una posición política. Y eso es algo que ni siquiera se adoptó de este lado de la conversación, porque quienes politizaron el lenguaje realmente fueron las personas que vienen de las corrientes postestructuralistas o posmodernas en análisis de discurso, ¿no? Y entonces ellos empezaron desde una pésima lectura de los autores a decir, no, pues es que a través del lenguaje replicamos estructuras de poder y por lo tanto tenemos que cambiar la manera en la que hablamos y no sé qué. Y es como de, oye, por ahí no iba el libro, güey. O sea, eso es lo que viene en el prólogo del libro. Ahí te faltan 900 páginas de teoría bien densa de semiótica que no leíste y que por eso no entiendes las cosas que estás diciendo, ¿no? Realmente cambiar una letra no cambia las estructuras de poder, no cambia cómo funciona y cómo opera el mundo. Pues más bien es un capricho y es fácil de hacer,
¿no? Y eso es a lo que voy con México. México es un país que históricamente le gustan las políticas fáciles de hacer, ¿no? Es como de, güey, a ver, ¿qué necesitan? No, pues es que necesitamos que les ponga sillas. Pues haz una leycilla, güey. Ya, o sea, que por ley que les pongan una silla ya, ¿cuál es el pedo? ¿No? Cuando realmente el problema a lo mejor no es ese. Oye, pues es que con los de aplicación, con los repartidores de aplicación, ¿qué necesitan? Pues seguro social. Ah, pues mételos todos al IMSS, rápido. Y luego no se dan cuenta que los trabajadores de aplicación trabajan en realidad 2 días a la semana o 20 horas a la semana. Y si tú les descuentas las aportaciones salariales para meterlos al seguro social, terminan cobrando 50 pesos el día, menos del salario mínimo, ¿no? Entonces, Cosa que está pasando justo en este. es lo que está pasando, ¿no? Entonces, México siempre le han gustado las políticas fáciles de hacer, ¿no? Y entonces el progresismo es un manual de políticas fáciles de hacer. Oye, en México están quitándole la vida a 11 mujeres todos los días. Cambia el lenguaje, güey. Rápido, así, ya, lo solucionamos. ¿Cuál es el problema? Como si fuera a tener un efecto, ¿verdad? Positivo en eso. Claro, apenas saqué yo la nota de que están haciendo talleres de dibujo lésbico en la Secretaría de Cultura, ¿no? Y yo digo, ok, está bien, es arte, ¿no? No lo voy a cuestionar ni lo que voy a criticar desde ahí porque seguramente yo no lo entiendo, pero tenemos prioridades presupuestales, ¿no? Y cultura le das X cantidad de dinero de igualdad de género y se lo gastan en eso, güey. O sea, habiendo tantos proyectos bien chingones de cosas que podríamos estar fondeando, no, vamos a hacer talleres de dibujo lésbico. O sea, son ese tipo de cosas que son llamativas, que son fáciles de hacer y que no resuelven nada. Creo que ahorita mencionaste algo clave, el tema de como que quieren parchar un bug, pero pues al final lo acaban haciendo más grande, ¿no? Y van haciendo una bola de Falsa nieve. justicia. Falsa justicia, como bien lo decías ayer. Pero a mí me gustaría saber, ¿por qué crees tú que todo este tipo de cosas, hablando tal vez un poquito del lado progresista, las estamos viendo ahorita y no las veamos tanto con Andrés Manuel? ¿Crees que nuestra presidente sea un poquito más globalista, esta Sheinbaum que está Andrés Manuel? Porque justamente estamos platicando en los debatibles y me pusieron a reflexionar con algo. Me dijeron, tal vez deberíamos dejar de llamar izquierda y derecha y empezarnos a llamar nacionalistas contra globalistas. Porque muchas de estas izquierdas o derechas pues se pueden llegar a tocar, ¿no? Si llegan a tantos extremos, pero tal vez la manera correcta es verlos sean nacionalistas contra globalistas. Ahorita pues toda esta influencia de la ONU creo que es algo globalista. No sé, ¿tú qué opinas de todo eso? ¿Crees que nuestra presidenta tenga intereses de ese lado? Y yo creo que hay 2 temas ahí. El primero es que Sheinbaum no tiene tanto poder como López Obrador, ¿no? Eso es algo que a todos nos queda claro. No es machismo reconocer eso porque deviene de otras cosas. Pero sí creo que eso influye mucho en cómo se dicta la agenda. Si ustedes ven, por ejemplo, las agendas legislativas de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y lo que trae la Presidencia de la República, se mueven en 3 vías abismalmente distintas. El ejemplo más claro fue cuando la Presidenta quiso poner la ley antinepotismo, ¿no? Y también la ley de antirreelección y todo esto, ¿no? Le dijeron, ok, tu ley antinepotismo está chido, pero nosotros te la vamos a aventar hasta 2030. Y se quedó hasta 2030. Entonces ese es el primer ejercicio de poder real en donde te das cuenta que eso no le hubiera pasado a López Obrador. O sea, ese es el tipo de cosas que a él no se lo puedes hacer, pero a Sheinbaum sí. Entonces, ¿esto qué significa? Que muchos de los grupos de poder que se fueron enquistando en el movimiento, que estaban a raya con López Obrador, pues ahorita andan más desatados. Entonces, realmente ahorita, si nosotros vemos cuál es la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum, es muy, muy clara en el Ejecutivo. El Ejecutivo está más preocupado por lo que salga a decir Trump todos los días que por lo que pasa en México actualmente, ¿no? Porque es nuestro primer socio comercial, porque tiene muchísimo poder sobre nosotros, porque está todo el tema de migrantes, etcétera. Entonces, cuando tú tienes a la figura presidencial ocupándose de los temas internacionales, pues la política nacional se empieza a dispersar. Y entonces ahí es donde entran los Marx Arriaga, la Citlali Hernández, los Monreal, los Alejandro Armenta, entran todos estos políticos internos a empezar a mover la agenda desde otros temas, ¿no? Entonces, sí creo yo que esa falta de poder de la presidenta influye en que ella no puede imponer su agenda. Y eso hace más fácil a que todos estos temas que vienen de, pues sí, ¿no? Son globalistas, vengan impuestos por otros grupos, ¿no? Y que pues ella no tiene el tiempo, ni las ganas, ni la cabeza para verlo ahorita. Y eso facilita la inclusión de esos temas en la agenda. Por ejemplo, ¿no? Tenemos este tema de la ideología de género en las escuelas. Son temas que seguramente en Presidencia de la República los pasan así como de, ya llegó el nuevo plan educativo. Y, sí, está bien, firmado, vámonos, ¿no? Pero no lo ven.
¿no? Entonces, eso le abre la puerta a personas como Marx Arriaga para decir, pues yo voy a diseñar mi currícula con base en todas estas ideas de acá, porque entonces así yo me voy a ganar el premio no sé qué y luego de aquí me puedo brincar a no sé dónde y entonces ya puedo empezar a hacer una carrera en todo este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que buscan ahorita en México? El enfoque en México está en que después de que en Argentina les quitaron todo el presupuesto y después de que en España ahorita también están echando para atrás muchas de esas cosas, la mayoría de los ideólogos argentinos y españoles de esas salas se vinieron para acá, ¿no? Y entonces ahorita tenemos asesores argentinos y españoles de esas corrientes de pensamiento por todos lados, ¿no? Y son ellos los que a través de los políticos que tienen ahorita cancha abierta por hacer muchas cosas porque la presidenta está ocupada en otros temas, pues están empezando a hacer todo su desastre aquí en México, porque están abriendo oficinas, organismos, direcciones y demás que chupan nuestro presupuesto, pero que a ellos les permiten vivir. Oye, Alex, mencionaste el desastre en México y creo que uno de los temas que tú más haces justicia a la sociedad por es ese mismo desastre en las familias y la destrucción de sus núcleos familiares. Por ejemplo, ese tema de los niños y de los padres, de los hombres, son temas que la gente no le da la importancia que le deberían de dar. Porque que los mismos políticos se metan a diseñar leyes las cuales van directamente en contra de la libertad del hombre, por ejemplo, al ver a sus hijos, son temas que nadie habla de y nadie se quiere meter a hablar. Sin embargo, tú estás haciendo justicia a hombres que no pueden hacer mucho por sus partes. Entonces, me encantaría si nos puedes explicar un poquito la importancia de hablar de estos temas, la importancia de hacerle justicia a los hombres que vemos ahorita en México cómo con estas olas del feminismo atacan muchísimo al hombre. Sin embargo, vemos leyes, las cuales he aprendido mucho acerca de esas leyes que están imponiendo ahorita en México, acerca de tus videos. No sé si le puedas explicar un poquito a la gente acerca de eso. Claro. Ahí hay un tema bien importante, ¿no? De entrada tenemos que entender de dónde viene la organización social que llamamos familia, ¿no? O sea, porque de acuerdo con el relato posmoderno, pareciera que la familia la inventamos ayer como una manera para oprimir a todo el mundo. Y es como de, a ver, güey, si se supone que eres científico, ¿no? Porque se supone que las alas posmodernas están a favor de la ciencia, entonces compartimos que la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Eso significa que durante toda la existencia humana, solamente el 2% de esa existencia que tenemos en esta tierra está registrada y documentada, porque antes ni siquiera teníamos formas de hacerlo. Entonces, durante miles de años, a base de prueba y error, miles de tribus humanas intentaron miles de formas de organización distintas hasta que pegó la familia. Y la familia es lo que nos permitió salir de las cuevas y llegar a la luna. Entonces, esa forma de organización que se constituye principalmente, y aquí es donde también luego hay gente que me tira de esta de la conversación, que no solamente incluye a papá, mamá, hijos, sino también incluye familia ampliada, porque así es como funcionábamos las tribus humanas, éramos grandes familias. Entonces, el tener a estas familias unidas, fuertes, con lazos de confianza y demás, pues es lo que permitía que pudiéramos tener trabajo colaborativo. Y la división social del trabajo es vital, porque entonces papá hace una cosa, mamá hace otra cosa, los abuelos hacen otra cosa, los tíos hacen otra cosa, los primos, los hijos, todos tenemos una función en la familia, y cuando salimos de la familia a la sociedad, pues es el mismo modelo que se traslada. Yo tengo una función en el trabajo, fulanito tiene otra, es el mismo modelo. Ahora, ¿qué pasa? Que llegan estas corrientes que desconocen de la historia de la humanidad y se quieren inventar un nuevo modelo de organización social en 50 años, cuando el anterior nos costó miles de años y miles de pruebas para poder llegar a él. Y entonces empiezan a hacer todas estas leyes para imponer un nuevo modelo de organización social. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Porque ni ellos mismos lo saben. Porque si tú les preguntas a ellos, y es una pregunta que yo les invitaré que ustedes le hagan a alguien que conocen, que aboga esas ideas. Ok, va, la familia no sirve, güey. ¿Qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la otra opción? ¿Para dónde vamos, güey? No, pues es que hay muchos tipos de familia. Ah, entonces sí hay que regresar a la familia. No, pero es que no a tu familia. Bueno, ¿cuál familia, güey? Y entonces ellos están tratando de cambiar los modelos de relación social desde la base, no tienen idea de qué están haciendo y generan estas leyes, ¿no? El primer paso, ¿cuál fue? El primer paso fue que en algún momento del siglo pasado se dieron cuenta que la base tributaria era insuficiente, ¿no? Porque la mayoría de los que trabajábamos y ganábamos un salario éramos hombres. Entonces dijeron, güey, pues necesitamos más lana para generar políticas públicas porque necesitamos fondear un chingo de cosas.
¿De dónde lo sacamos? No, pues no les podemos cobrar más a estos güeyes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oye, ¿y si les cobramos a ellas? Pero ellas no trabajan. ¿Y si las metemos a trabajar? No van a querer. Vas a ver que sí. Y entonces empezaron con todo un modelo de inclusión del sector femenino en la masa laboral, del cual empezaron a generar gravámenes tributarios, ¿no? Y entonces así en 20 años duplicaron la base tributaria en muchas partes del mundo. Ahora, está bien que las mujeres trabajen, sí, a huevo, o sea, qué chingón. Y yo soy una persona que hoy en día digo, a ver, la realización laboral dentro de las necesidades, incluso en la pirámide de Maslow, están ahí como una necesidad humana. Entonces, el darles a las mujeres esa oportunidad de destacar en esos ámbitos, chingón, y que lo hagan y la están rompiendo en muchos lugares. El problema viene cuando tú les presentas como una falsa dicotomía, porque es una falsa dicotomía, el tener éxito en el mundo laboral, el tener éxito en el mundo familiar. Y eso es algo que es un ejercicio de propaganda inmenso que ustedes pueden ver en cualquier película o serie que esté dirigida al público femenino. Todas y cada una de las figuras femeninas de poder representadas en la cultura popular no tienen familia o tienen problemas familiares. Todas. No hay una sola que realmente sea capaz de poder equilibrar ambos mundos. Ahora, eso pareciera ocioso, pero en realidad es inconsciente, porque entonces, ¿qué le estás diciendo a las mujeres? Tienes que elegir, güey. O eres exitosa, o eres Miranda Presley, o te quedas a ser una mamá aburrida que a nadie le importa. Y entonces les presentan la falsa dicotomía. Yo abogo porque se pueden hacer ambas, porque se pueden llegar a convenios en familia que permitan llevar una convivencia familiar y que le permita a las dos partes tener éxito laboral. Pero como no se está haciendo así y les están implantando esta idea, pues están rompiendo la base de las familias, que son las relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces viene toda esta cargada ideológica que le empieza a meter miedo a las mujeres. Y entonces, por un lado, les están diciendo, o eliges familia o eliges trabajo. Y luego, por el otro lado, les están diciendo, pero en esos trabajos que tú quieres, tienes que competir con vatos. Y luego en eso que les están diciendo es, pero además los vatos son tramposos, y son mentirosos, y son violentos, y son culeros, y se te van a imponer, y son así, y porque tú no quieren que tú tengas ese trabajo. Y entonces tienes a todas estas morras que están en estados emocionales complicados, porque están viviendo el estrés normal de ser un adulto, y empiezan a comerse el cuento y decir, sí es cierto, güey. Sí es cierto que los hombres son culeros. Sí es cierto que los hombres son malvados. Y entonces vienen estas otras políticas a decir, y yo tengo las leyes para evitar que se pasen de lanza contigo. Y entonces empiezan a meter todas estas nuevas iniciativas de ley que buscan y que en esencia parten de la criminalización de los hombres, ¿no? Porque entonces los hombres son malos porque cuando no te quieren quitar tu trabajo, te quieren encerrada en la casa. Y entonces pues hay que detener a estos ojetes, ¿no? Fíjate que Nacho y yo recientemente, bueno, yo ahorita estoy estudiando en Europa y me doy cuenta de todas estas olas del feminismo y del progresismo que están en España en fervor. Y una de las cosas, por ejemplo, Irene Montero, no sé qué opinas de esto, Irene Montero dice que todos los hombres son unos violadores en potencia. Pues todos somos todo en potencia, ¿no? O sea, yo también puedo ser un astronauta en potencia. Y eso es algo que justo viene de esta parte de la crítica posmoderna y que viene parte de una mala lectura de un güey que se llamaba Mao Zedong, que es el ideólogo principal del Partido Comunista Chino y a quien le debemos miles de millones de muertes de chinos en la historia. Lo vi en un tuit apenas y lo condensa súper bien. Esas leyes y esos pensamientos no parten de lo que tú hiciste, parten de lo que ellos quieren creer que tú querías decir, ¿no? Y entonces tú puedes decir, bueno, pues está chido que las mujeres trabajen, y alguien lo va a voltear y va a decir, ¿tú crees que necesitan tu permiso? Y es como, chinga, yo aquí en qué momento dije que necesitaban mi permiso, güey. No se trata de eso. Entonces, lo que ellos hacen es agarran lo que tú dices, agarran lo que ellos creen que tú quisiste decir y legislan sobre lo que ellos creen que tú quisiste decir. El feminismo en su núcleo, si ustedes analizan buena parte de la teoría crítica feminista, parte de estos supuestos de género en donde ellas asumen las intencionalidades de los hombres, asumen por qué hacemos las cosas, asumen que queremos dominar, que queremos controlar, que queremos violentar, que queremos lastimar, y sobre eso hacen teoría, ¿no? Y entonces viene gente como Irene Montero, que además tampoco leyó esos libros y solo se queda con el prólogo, a decir, no, pues sí, es que todos los hombres son potencialmente esto, potencialmente el otro, y más vale prevenir que lamentar. Entonces necesitamos leyes y necesitamos instituciones que los vigilen a ellos. Ahora, ¿por qué es importante a ellos?
Porque el feminismo llega y se planta al lado de papá Estado como una figura de autoridad y poder. ¿Por qué lo hace? Porque la otra figura de autoridad y poder que existe en las familias, pues generalmente son los papás, ¿no? Tanto mamá como papá son figuras de autoridad y poder. Y en los modelos más conservadores tradicionales, la figura es el papá. Y entonces lo que hacen es decir, pues vamos a contrarrestar la figura de autoridad A, que es el señor, con la figura de autoridad B, que es el Estado, ¿no? Y entonces vamos a empezar a trasladarle las responsabilidades del señor al Estado. Y entonces vamos a empezar a confrontar ambas figuras de autoridad. Vamos a usar al Estado para quitarle autoridad al señor. Y esto no es de a gratis que lo hayan pensado así. Hay un libro de Ortega y Gasset que salió después de la Segunda Guerra Mundial que se encargó de analizar el pensamiento de la corriente de Alemania de los 1934 y 1945. Y llegó a una conclusión errónea, pero interesante, que es que esa corriente de pensamiento penetró tan fácil en la sociedad alemana porque la sociedad alemana era muy rígida y tenía una jerarquización principalmente patriarcal, es así, en donde si la idea le entraba al señor, la idea permeaba a la familia. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegaron ellos? El pedo es la familia, ¿no? Porque entonces si tenemos señores fuertes y a ellos les lavan el coco, pues entonces ellos van a meterle las ideas a la familia. Entonces hay que destruir la familia para tratar de destruir ese pensamiento de 1934 a 1945 en Alemania y evitar que otra circunstancia similar se vuelva a erigir. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Usaron la misma fórmula, nada más que la aplicaron al Estado. Y entonces dijeron, vamos a suprimir al señor, lo vamos a reemplazar por el Estado y nosotros vamos a decir cuál es la idea que tiene que permear. Y entonces se comieron todo el modelo, lo reempaquetaron y lo hicieron todavía más agresivo, mucho más agresivo. Y oye, Alex, por ejemplo, estábamos con unas compañeras y amigas en España que entrevistamos y ellas mencionaban que más o menos en España hay 500 leyes que favorecen a la mujer. A ver, yo creo que la decisión más importante en la vida de un hombre actualmente, antes, hace 50 años te lo podría haber debatido, tal vez no era con quién te ibas a casar. Yo creo que hoy en día es con quién te vas a casar, quién escoges como pareja, porque número uno, pues es la madre de tus hijos, y número dos, porque pues, tiene la capacidad de destruirte, te guste o no. Obviamente mi pareja no me va a destruir, qué bueno, escogiste bien. Hay muchas parejas que lo hacen. Y quiero que me cuentes a través de qué mecanismos el Estado les está facilitando eso. Porque, a ver, no todas las mujeres piensan en destruir un hombre, pero si le estás bombardeando todo el tiempo de que, oye, igual y te eres víctima, 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 inconscientemente puedes caer en ese tipo de cosas. Entonces, no sé si me puedes platicar, hoy en México, ¿qué leyes hay que le pueden arruinar la vida a un hombre y que tú crees que están tal vez mal legisladas o que ni deberían de existir? De entrada tenemos el Código Penal y el Código Civil, ¿no? O sea, vaya, yo creo que todo parte de una ley. La Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Esta ley, que es la culminación de todos los pensamientos que he estado desarrollando a lo largo de la conversación, es la que condensa todo. Porque entonces esa ley dice, a ver, las mujeres son víctimas de violencia en todos lados, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la familia, en todas partes. Y además existen tipos de violencia, ¿no? Física, psicológica, económica, patrimonial y las que se quieran inventar habidas y por haber, ¿no? Y solo las pueden sufrir ellas. Porque además hicieron un ejercicio tramposo al redefinir la violencia de género. Ellas dicen que la violencia de género es la violencia hacia la mujer, eso es falso. Desde los primeros postulados de teoría crítica de género se establecía que la violencia de género la podían sufrir tanto hombres como mujeres y no tenía nada que ver con una cosa u otra, sino más bien con las normas de un sistema que nos oprime a todos y que es un sistema sexista. Yo digo, a ver, más que machismo y que todo, hay sexismo. Se discrimina a los hombres por unas cosas y se discrimina a las mujeres por otras cosas. Eso es ser sexista, ¿no? Ellas dicen que el sexismo no existe y que todo es machismo y fueron haciendo un desdibuje de todos estos conceptos. Cambiaron sexismo por machismo, cambiaron violencia familiar por violencia de género. Si ustedes analizan la búsqueda en Google de los conceptos de violencia familiar y violencia de género, se van a dar cuenta que en la medida que el concepto de violencia de género fue más buscado, el de violencia familiar fue menos buscado. ¿Por qué? Porque se lo comieron. Entonces, eso se aterriza en la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una ley que se replica en los 32 estados de la República. Cada estado tiene una ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia. Todos parten de la misma base. Yo leí la iniciativa original. La iniciativa dice, los hombres son los violentadores en primer lugar. Sus leyes, sus instituciones, todo lo que emana de esos güeyes es violencia hacia nosotras.
Así lo dicen, palabras más, palabras menos, en la iniciativa de ley. Y por eso tenemos que contrarrestar con esto. Entonces, esa es la primera. Ahora, de ahí empezaron a hacer puentes legislativos. Es decir, en lugar de que el Código Penal diga violencia familiar es violencia contra la mujer, el Código Penal dice se castigará el delito de violencia familiar, además de las cosas dispuestas en la Ley General de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces así hacen el puente legislativo. Es decir, ya no me meto yo la bronca de legislarlo en el Código Penal, hago el puente de referencia hacia la Ley General y ahí sí, ya entra la Ley General. La Ley General es un caso bien extraño y cada vez, ahorita yo estoy estudiando, ya llevo algunos meses estudiando Derecho, cada vez se me hace más extraño la constitución de esa ley, porque no es un código penal, pero establece sanciones. Y tú dices, güey, el Código Penal es el que establece sanciones. Y mucha gente me dice, no, Alex, es que en la Ley General de Acceso no vienen las sanciones. Y yo, no, güey, pero vienen los puentes a las sanciones. O sea, hay sanciones en el Código Penal a las que no puedes llegar si no pasas por la Ley General de Acceso. Entonces, tienes que hacer el camino. Es como si tú hicieras todo un anexo del Código Penal exclusivo para mujeres. Y entre más lo analizo, más raro se me hace que nadie en su momento haya dicho como, oigan, esto está raro, ¿no, güey? O sea, le estamos abriendo un apéndice al Código Penal que solo aplica para unas personas y no para todas, güey. ¿Qué pedo, no? Entonces, esa es una. Luego, actualmente están haciendo reformas concretas en el Código Penal que se conocen como Ley Alina, ¿no? En estas nuevas reformas lo que están haciendo es modificar la legítima defensa en México. Es más, de entrada, en México no existe legítima defensa, existe defensa legítima. Ese es el concepto, defensa legítima. Y la defensa legítima en México tiene algunos supuestos, que tienes que repeler una agresión actual, real e inminente. Esos son los 3 supuestos que tienes que acreditar. Es decir, yo no puedo salir a la calle, darle una cachetada a alguien y decir, es que me iba a pegar el señor. No, eso no es defensa legítima. Pues lo que están haciendo ahora con esta nueva reforma es cambiarlo. Ya no va a ser defensa legítima, ahora va a ser legítima defensa. Ahora, esto pareciera ocioso, pero no lo es. Y yo lo entendí hasta hace poco que me peleé con la mitad de los abogados en TikTok. Porque cuando tú cambias el concepto, entonces también obligas a repensar toda la jurisprudencia que se había hecho alrededor del concepto. Porque entonces ya no estamos hablando de defensa legítima, estamos hablando de legítima defensa. Hay un antes y un después conceptual. Y entonces hay que repensarlo. Cosas que ya estaban dichas en jurisprudencia hay que actualizarlas. Y esa nueva actualización ya viene cargada de perspectiva de género, ya viene cargada de los nuevos supuestos. ¿Y cuáles son esos nuevos supuestos? Que una mujer que esté en peligro de ser víctima de algún tipo de violencia, hasta de violencia psicológica, puede agredir a otra persona y se puede argumentar la legítima defensa. Y yo la pregunta que hacía es, saber, ¿qué significa estar en peligro de ser víctima de violencia psicológica? O sea, ¿qué es eso? Porque yo puedo entender ser víctima de violencia psicológica. Me gritó, me insultó, me humilló, me vejó, pero estar en peligro de serlo, es que me iba a gritar, es que me iba a insultar, es que, ¿qué? No, puede ser cualquier cosa. Y sobre eso hicieron el segundo cambio, que es el exceso de legítima defensa. Es decir, en México y en muchas partes del mundo, gracias a Dios, la legítima defensa tiene un tope. Es decir, si tú me pegas, yo no puedo sacar un arma y tronarte, ¿no? Porque eso ya no es legítima defensa. Pues entonces quitaron esa parte. Si tú eres mujer y estabas a punto de ser víctima de esto y estabas muy confundida cuando reaccionaste, ya no hay sanción para ti. Ningún tipo de sanción. O sea, se podría decir vamos a ser un poquito maquiavélicos, ¿no? Que es que no, la ley no se legisla para que la usen así. En un supuesto, mi pareja, ¿no tiene que ser pareja en ese supuesto? ¿No? Ok, vamos a suponer que conozco a una chica y la invito a cenar en mi departamento. Y ella, no sé, tal vez ya no le cae muy bien o lo que sea y tal vez se siente que la voy a dejar o lo que sea. Se siente en peligro de que la ¿cómo se dice? Agreda psicológicamente. Y en ese supuesto en el que ella se pueda sentir a una próxima agresión psicológica de mi parte, que habría que definir en qué casos aplica, ella, ¿qué puede hacerme? ¿Agredirme psicológicamente a mí o meterme un balazo? Te puedo meter un balazo. O sea, y esa es la parte peligrosa del asunto. O sea, porque
De entrada, ¿no? Los supuestos que tienen que acreditar es el estado de miedo, terror o confusión De ella. de ella. ¿Eso cómo se acredita? A través de una pericial en psicología. Antes de entrar al aire, justo estábamos platicando que aquí en la Fiscalía de Ciudad de México ya hay casos registrados de peritos que venden esas periciales. Claro. Les das una lana y te dan tu pericial con una afectación psicológica. Tú dices, a ver, güey, llega la señora, conoce un abogado y el abogado dice, no te preocupes, yo conozco un perito. Y entonces el abogado arma tu caso de legítima defensa, porque además existe otra cosa que se llaman las reglas de Bangkok. Las reglas de Bangkok son una serie de protocolos de la ONU, precisamente, que hablan acerca del tratamiento de mujeres en prisión preventiva o en prisión, ¿no? Y dicen cosas chidas, hay cosas chidas, porque, insisto, no todo es malo. Pero ese es el problema, que te lo meten como un sándwich, ¿no? Te ponen cosa chida arriba, cosa chida abajo y en medio te ponen la porquería para que no te sepa. Y entonces dicen cosas como, bueno, pues hay que procurar que las mujeres en prisión tengan acceso a insumos médicos. Y yo, ok, está bien, güey, no son seres humanos. Pero luego dicen, todos los Estados miembros necesitan sustituir las medidas privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Y cuando eso lo traduces en español, dices, güey, entonces lo que quieren es que ya no vayan las mujeres a la cárcel. Por nada. O sea, ese es el planteamiento de base. Y entonces lo que pasa en México es muy raro que una mujer llegue a prisión. Muy, muy raro. O sea, más del 90% de nuestra población privada de la libertad son hombres, ¿no? ¿Es porque cometemos más delitos? No necesariamente. Tendríamos que ver qué pasa ahí. Ahora, lo que pasa en México es que las penas que se les dan a las mujeres que llegan a pisar prisión son 5 años más grandes que las de los hombres. Es un dato real. Y yo cuando lo analicé dije, a ver, ¿por qué en México, a diferencia del resto del mundo, pasa que las mujeres que van a la cárcel van más años a la cárcel? Y luego tú te metes a ver los delitos por los cuales las meten a la cárcel, te das cuenta que son unos delitos que dices, bueno. Sí, si no es un robo a mano armada. No es un robo a mano armada, güey, ¿sabes? ¿Cuáles son los delitos más comunes por los que las meten a la cárcel? Trata. Las meten en la cárcel por homicidios, pero con muchos agravantes. Crimen organizado. También hay denuncias falsas contra mujeres en estos rubros, sí, también las hay, ¿no? Pero muchos de estos delitos son de esas configuraciones, ¿no? Y muchos de los que llegan a sentencias, además. Entonces dicen las feministas, no, es que en México las mujeres recibimos 5 años más que cárcel de los hombres. No, mija. Lo que pasa es que el homicidio por el que metieron a Panchito fue en un robo y el homicidio por el que metieron a Juanita es porque le metió 15 puñaladas a su marido, güey. No es homicidio, son agravantes lo que hacen que sea así. ¿Por qué entonces pasa esto? Pues porque para meter a una mujer a la cárcel necesitas tener muchísimos agravantes, muchísima evidencia que pueda justificar una pena mayor. En cambio, en el hombre, con la mínima probatoria. Regresando otra vez al ejemplo que te puse del departamento, se siente agredida, mete un balazo, consigue el peritaje. Porque digo, primero preguntarte, ¿eso ya está funcionando o todavía no? En algunos estados de la República ya está funcionando. Como me lo estás contando. Baja California, Tamaulipas y no me acuerdo, creo que es Tlaxcala y Quintana Roo. Bueno, Quintana Roo es un poco más relax porque en Quintana Roo sí le pusieron que tenía que ser una peligro inminente, ¿no? Sí le agregaron el inminente así como de, bueno, no nos vamos a pasar tanto de lanza. Hay una cosa ahí que tienes que acreditar que sea inminente, ¿no? Pero en otros estados, sí. Lo de violencia psicológica afortunadamente todavía no entra, pero sí entra como peligro de violencia física, sexual o feminicidio. Y peligro de violencia física, podría decir, es que este güey se enojó y dijo que me iba a meter un chingadazo. Le pegó a la mesa. Y le metió un balazo. Sí, Oye, puede ser. Lo mataste. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién va a comprobar? O sea, ¿cómo verifican de que genuinamente yo me le iba a madrear y recibí un balazo porque ya estoy muerto? Pues ni modo que te pregunten. Exactamente. O sea, no hay. Es que justo ese es el asunto, ¿no? Cuando yo me peleé con todos los abogados de TikTok, lo que me dijeron es que no, es que quien tiene que investigar es el MP. Yo, a ver, güey. Vamos a suponer que no vivimos en México y que el MP hace su chamba. O sea, porque en México, y yo lo he visto porque yo he visto ya también, cuando los policías hacen arrestos tienen que llenar ciertos formatos. Entonces, por mi chamba de periodista, yo también he tenido la oportunidad ya de empezar a leer ese tipo de formatos y ahí es en donde vienen muchas de las irregularidades que cometen los policías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El policía llega y en su hoja dice, creo que es, ¿cómo es? Reporta algo homologado, una cosa así. El policía llega y dice, pues es que fulanito estaba infraganti. Pero luego el abogado aporta la cámara del establecimiento de enfrente y resulta que no estaba infraganti.
Y entonces, a través de esa inconsistencia, puedes sacar a alguien de la cárcel, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Que el policía va a llegar, va a hacer su reporte de violencia doméstica y va a decir, pues es que cuando yo llegué, había una señora chillando, un güey ya que había ido a ver a San Pedro y me llamaron por una llamada de violencia doméstica. Entonces yo lo que llevo al reporte es, la señora estaba siendo víctima de violencia doméstica y se defendió. Eso es lo que va a decir mi reporte. Y ese reporte pasa al Ministerio Público y con esa hipótesis es que se empieza la investigación de la Fiscalía. Claro, empiezan desde ese punto. Desde ahí empieza, desde el reporte del policía que llega a atender la escena, güey. Ahora, idealmente, la Fiscalía tendría que analizar la otra hipótesis, que es, eso no pasó. No tienen la lana y no tienen los recursos para hacerlo. ¿Qué es más fácil? Créele, güey. O sea, pues ya. A menos que tú o que tus familiares pudieran aportar pruebas a la investigación de la Fiscalía, que eso lo puedes hacer. Y billete. Y billete, que tú aportarás las pruebas y entonces la Fiscalía con esos indicios que tú le aportas como pruebas, ellos ya pueden decir como, ok, ya fulano me presentó otras pruebas, yo voy a reencaminar mi investigación. Pero es muy subjetivo todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento la vida de alguien o la libertad de una persona o el hecho de que si una homicida se va a prisión o no depende de tantas cosas? Cuando tienes el muerto ahí, o sea, es como esas inconsistencias de la ley y me sorprende mucho que la gente no esté hablando de esto. O sea, yo vi tus videos, vi tus debates, de hecho te voy a preguntar acerca de uno en específico que me gustaría conocer, pero para la gente, ¿no? Que puede ver eso muy lejos. Yo creo que no está muy lejos. Fíjate que acerca de las leyes y eso, recientemente estaba viendo un debate, de hecho, con Miguel de la Cruda Verdad, y hizo un debate también con algunas mujeres acá en México y estaba como invitado también J. Red Pill de España. Y una de las cosas que hablaba J. Red Pill de España era de que, oye, acabo de ver lo de la ley Alina y lo de la ley Vicaria, y dicen, esos son pasos gigantescos a lo que está pasando en España, en México. J. Red Pill dijo, yo estoy sorprendido que un país como México, así de conservador, católico, que el gobierno esté poniendo ese tipo de leyes. Él estaba realmente sorprendido y dijo, oigan, cuidado, España ya pasó por ahí, cuidado. Y yo dentro de ese debate nunca logré entender a profundidad bien, porque no soy experto en el tema, qué es la ley Alina, qué es la ley Vicaria y por qué es tan peligroso para un país como México. Y cuáles han sido los efectos en otros países para que nos demos cuenta y que digamos, hey, esto es un problema. El problema con la ley Alina es que no hay en otro país. Somos los primeros. Somos pioneros. Somos los primeros, ¿no? Y responde a todo lo que veníamos platicando, ¿no? Para la gente que cree que estuvimos hablando de cosas que no tenían conexión al principio. No, sí tiene. Porque entonces llega una ala progresista abanderada con legitimidad de un movimiento que había surgido de hartazgo político y entonces tienen demasiado poder. Y entonces eso abrió una puerta en México que en ningún otro país se había podido abrir. La puerta de las modificaciones constitucionales. Eso es algo que al menos en la historia democrática contemporánea de México nunca había pasado. O sea, la última vez que lo lograron se tuvieron que aliar 3 partidos políticos diferentes y terminó súper mal, que fue con Peña Nieto y sus reformas estructurales. Pero ahora tienes en una sola coalición, en un solo partido en esencia, el poder de hacer cambios constitucionales. Y los hicieron. México es el primer país en todo el mundo que metió esto a su constitución. Si ustedes analizan el artículo 4 constitucional, que era el que garantizaba la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, le pusieron un párrafo nuevo que dice que el Estado tiene deberes extra con las mujeres que con los hombres. Y ya está en la Constitución. Y para quitar eso, nos vamos a tardar un chingo o vamos a tener que reformar la Constitución de fondo. Y sobre eso metieron todas estas iniciativas. Porque nadie se las va a pelear. O sea, ahorita, y eso también es parte de la clase política en turno, si no te alineas, te toca garrote. Entonces, sea lo que sea que venga de Presidencia de la República, o sea lo que sea que venga de las directrices del Senado o del Congreso, las vas a aceptar. No leen las iniciativas. Cuando yo empecé a hablar de violencia vicaria hace ya como 2 años y cacho, yo me acuerdo que en mis primeros encuentros con legisladores en varios estados de la República yo me sorprendía mucho. Porque yo les platicaba y es como si ellos nunca hubieran sabido de eso. No, ¿cómo? Sí, güey, lo votaste hace 2 meses. No, sí, güey, aquí está, cabrón. Está tu voto a favor, güey. No, es que no lo leí. ¿Cómo que no lo leíste, güey? Es tu chamba, güey.
votan cosas que no leen, ¿no? Y entonces eso provoca que tengamos este tipo de legislaciones. La ley vicaria es una deformidad jurídica porque atenta contra los derechos de todo el mundo, ¿no? De entrada, atenta contra los derechos de convivencia del niño. En México, en la ley de niñas, niños y adolescentes, está establecido que los niños tienen el derecho a convivencia con sus familiares, con su familia, con sus progenitores. Entonces, lo que hace la ley vicaria es, en el momento en el que yo te denuncio a ti por violencia vicaria, automáticamente se interrumpen los derechos de convivencia del niño. Ya no lo puedes ver, güey, porque hay que protegerlo de ti, porque eres un monstruo, ¿no? Entonces, ya no. En el momento que se presente la denuncia. Esa es la parte importante, desde la denuncia. Ok. En México, las medidas de protección se otorgan o las puedes pedir en el Ministerio Público cuando haces la denuncia. Yo sé que hay muchas mujeres que no les dan sus medidas de protección porque son verdaderas víctimas y no saben qué pedo con el sistema, no saben que las pueden pedir ahí. Llegan, presentan su denuncia, no saben qué pedo, pues el Ministerio Público las trata de la verga. Sí, lo que quieren es que se vayan. Exacto. Cuando no hay billete. Exacto. Pero cuando tú ya tienes una planificación detrás y ya llegaste con un abogado y el abogado sabe que las puedes pedir así, porque hay jurisprudencia de la Suprema Corte, hay criterios de Suprema Corte que dicen que las medidas de protección para mujeres se otorgan con estándar mínimo probatorio. Y el estándar mínimo probatorio es el testimonio, porque ella lo dice y por eso ya se las tenemos que otorgar. Entonces llega una señora aconsejada por un abogado de esos colmilludos sin ética, llega y dice, pues yo quiero mis medidas de protección y me las tienes que otorgar porque aquí está el criterio de la Suprema Corte y la chica. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, está bien, ya, ten tu chingadera, güey. ¿Qué hacen con estas medidas de protección? Supongamos que nos estamos divorciando. Yo me estoy divorciando de mi esposa. Y entonces tenemos audiencia el 15 de mayo. Ella va y me presenta una denuncia el 14. Le dan sus medidas de protección. Llegamos a la audiencia del 15 y entonces en esa audiencia del 15, donde íbamos a ver las convivencias, los acuerdos, el divorcio y todo, ella dice al juez de lo familiar, es que el señor tiene una denuncia y medidas de protección, no puede ver al niño. Y entonces el de lo familiar que va a decir, bueno, pues sí tiene razón, sí las tiene, entonces no podemos decidir ahorita, entonces vamos a tener que posponer la audiencia un mes. ¿Y esto aplica para el otro lado de la moneda? No. Entonces posponen las audiencias un mes, 2, 3. Y son 3 meses que ya no viste a tu chavo, güey. Entonces, lo que hacen es que, aunque no les ratifican las medidas después, porque después tienes que ir a una audiencia que te las ratifiquen, les vale madre si se las ratifican o no. Ya cumplió el prometido, el objetivo, porque entonces ya te dilataron tu audiencia, ya no te las dejaron. Y si se las ratifican, peor, güey. Porque además, la ley dice que tienen que ser temporales. 6 meses, 8 meses. Le tienes que poner un tiempo. Pero ya no se los están poniendo. Se las avientan indefinidas. Y entonces te puedes aventar 2, 3, 4 años con medidas sin ver a tus hijos. Además, las medidas no te las avisan de manera directa. Si quieren te notifican y si no, no lo hacen. Y esto es la ley vicaria. La ley Alina es la otra, la del tema de la legítima defensa ya. Sí. Sí, la ley vicaria es la que aplica en ámbitos de divorcio. Eso es tema familiar. Era tema familiar, ahora ya es tema penal. La hicieron porque ellas lo que antes hacían era argumentar que el señor violentaba a los niños, porque era lo que les quitaba a los señores la custodia de manera inmediata. Pero luego se dieron cuenta, después del caso de Mireya Agras, que no es tan fácil probar que el señor le hizo algo a los niños. No es sencillo que un niño te agarre una mentira y te la sostenga un año, güey. Entonces dijeron, güey, tenemos que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta a la situación, hay que eliminar a los niños de la ecuación y que solo nos pregunten a nosotras, ¿cómo hacemos eso? Inventaron la violencia vicaria. Es un tipo de violencia que ellas afirman que solo pueden sufrir las mamás y que se ejercita a través de los hijos. Pero es tonto el concepto. Porque si tú le pegas a un niño, ¿quién tiene que ir al doctor? El niño. Pues la violencia vicaria dice que la que sufre es la mamá, güey. Entonces es ilógico. Entonces lo que ellas hacen es de esa manera, ya no tienes que preguntarle al niño si tu papá te pegó. Le tienes que preguntar a la señora. Señora, ¿el señor le pega al niño? Sí. Y lo hace para herirme y yo me siento muy mal. Tiene su dictamen de violencia vicaria. Y con eso te quitan, te eliminan de la ecuación. Pero eso no anula tus obligaciones monetarias,
Eso no anula que tienes que seguir pagando tu pensión. Eso no anula que tú tienes que seguir cumpliendo a cabalidad con todo lo que se te pida de los convenios de divorcio ni con la pensión alimenticia de los niños. Hablando de pensiones, mi Alex, no sé si tengas un poquito de datos porque nosotros, dentro de todo, nosotros nos dedicamos mucho a defender la vida en redes sociales desde la concepción. Es una misión que tenemos y realmente nos damos la labor de difundirlo mucho. Y uno de los argumentos que más me toca por ese lado, que se acaba alineando con ese tema, es el de, deberían enfocarse en los deudores alimenticios. Ellos son los que hacen que las mamás ya no queramos tener hijos. Entonces, te quiero preguntar, Mike de la Cura Verdad otra vez, me había pasado ciertas cifras que le dije, ¿cómo? O sea, el porcentaje de deudores alimenticios es tan bajo porque te lo venden como si como si en cada esquina haya 10 deudores alimenticios y esos deudores alimenticios se la están superviviendo, cuando yo creo que es completamente todo lo contrario. No sé si tengas la información. Sí, a ver, en México, y es parte de los ejercicios de propaganda que hemos estado platicando, por eso les digo, todo lo que planteé en principio es para poderlo jalar ya de una vez para acá. La gente que quiere empezar a ver la conversación sin ver el prólogo, láncese desde el minuto como 30 y madre. Es un ejercicio de propaganda el que han hecho con el tema de deudores alimentarios. De entrada, se inventaron un dato: 3 de cada 4 hijos no reciben pensión. Eso es lo que se inventaron. Sí. Ese dato es falso. No existe. Yo me encargué personalmente a indagar la fuente de ese dato. Nadie lo tiene. Dicen que es de INEGI, no es cierto, no lo tiene INEGI. Dicen que es de la CNDH, no es cierto, no lo tiene la CNDH. El dato lo dijo la primera vez una senadora en 2016 en un evento público donde invitaron a un güey de CNDH y entonces ahí fue donde ella dijo ese dato. Nadie se lo fact-chequeó, nadie lo corroboró, nadie se molestó en preguntar, güey, ¿de dónde viene? Después de eso vino la distorsión del teléfono descompuesto porque los medios de comunicación dijeron que la CNDH en la primera visitaduría dijo que 3 de cada 4 hijos, bla, bla. Y lo hicieron porque la CNDH sacó un reportaje del evento, es decir, como una crónica del evento, como, sí, pues llegó el visitador, se la pasó bien chido, saludó a todo el mundo. Y dijo semejante pendejada. No, y ni siquiera él, ¿no? Y se subió la senadora no sé qué y dijo esto, ¿no? Entonces los medios vieron, CNDH, aquí está, jálalo, ¿no? Lo empezaron a replicar. Ese es el primero. 3 de cada 4 hijos, eso es falso. No hay forma de verificar eso, nadie lo tiene. De hecho, yo tengo una bounty hunt sobre el dato. Yo estoy ofreciendo 5,000 pesos mexicanos a quien lo encuentre, porque yo no lo encontré, porque ChatGPT en su función de búsqueda avanzada de Plus no lo encontró, Gemini en su versión Pro no lo encontró, Perplexity en su versión de paga no lo encontró, ninguna inteligencia artificial que he puesto en investigación avanzada profunda lo ha encontrado, ninguna. Y puse a varias. Entonces, por eso está la bounty hunt de ese dato. Luego está el otro, que es 67% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia o apoyo económico. También es falso. No hay dónde verificar ese dato tampoco. No hay una sola encuesta del INEGI que pregunte eso. Esos datos generalmente los sacan organizaciones de la sociedad civil. En este caso, pues evidentemente es el dato que han estado utilizando para promover la ley del registro de deudores alimentarios morosos. Esos datos se usaron en las iniciativas de esas leyes. Hay leyes que tenemos hoy en México vigentes que se hicieron con mentiras y nadie en su momento se volteó a cuestionar eso. O no quisieron, o no supieron, o no teníamos las herramientas para hacerlo en ese momento. O sea, porque pues eso se legisló hace casi 10 años. En México creo que nada más tenemos registrados como, no les quiero mentir, pero según yo no pasan de 300 güeyes, O sea, en Ciudad de México, desde que se impuso esa madre. O sea, te estamos diciendo que la Ciudad de México, que es la primera entidad que metió ese registro, no pasamos de 300 vatos. O sea, más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de años, de litigios. Estamos hablando de que por años se meten como 2,000 incidentes, una cosa así, para tratar de registrar a alguien. Y no lo registran. ¿Por qué? Pues porque el güey sí paga. O sea, esa es la realidad. Cuando me peleé una vez con una feminista de eso, me dijo, ¿y por qué crees que no los registran? Y yo, pues porque pagan, güey. O sea, Si no, ahí andarían. ¿Cómo llegamos a ese dato? Y esto es bien importante. Lo que muchas veces hacen es que meten los incidentes de aumento de pensión. A ti te fijan 4,000 pesos al mes y entonces pasa un año y metes tu incidente porque no lo subiste o porque quieren más o porque lo que sea. Entonces lo que hacen es meten el incidente del aumento y al mismo tiempo meten el incumplimiento de pensión. Los meten al mismo tiempo porque si te dan el aumento,
ellas ya pueden argumentar que porque el aumento lo aplican desde que ellas meten el incidente. Si ella mete el incidente en febrero y se lo aprueban en mayo, tú debes lo de febrero a mayo, ¿no? Entonces, ellas meten el de incumplimiento porque entonces dicen, pero el güey lleva incumpliendo desde febrero, entonces regístramelo en el padrón. Y entonces lo hacen al mismo tiempo para hacer esa coerción. Cuando no se los otorgan, pues se cancela la de incumplimiento porque ya no hay base y ya no te registran. Por eso hay tantos incidentes, que hay chingos de abogados que se saben esa movida y meten incidente de incumplimiento que está basado en que algún día quizás te den el aumento de la pensión. Por eso se desechan tantos, ¿no? Ahora, esta es la otra parte importante de este asunto de los deudores. En México realmente no tenemos un registro oficial de cuántos deudores alimentarios hay. La única manera de saberlo es a través del padrón de deudores alimentarios, que ya vimos que no opera en todos los estados de la República. No está homologado y tampoco es público, hasta hace poco. ¿Por qué no era público? Porque en su momento dijeron, güey, pues es que es un asunto privado si tú pagas o no pagas tu pensión, güey. O sea, ¿no? Pero luego dijeron, no es privado, es público. Es como si es para que, por si el señor demuestra que no actúa de buena fe, ¿no? Que el güey debe cosas, que el güey es malo. Entonces la gente debería saber eso, ¿no? Es como, güey, pues no es el score crediticio, güey, o sea... Y muy Black Mirror, ¿no? Sí, o sea, no es como que, güey, o sea, no va a pedir un crédito el güey, ¿no? Ahora ya te piden tu carta de no deudor alimentario en algunos lugares para otorgarte un crédito, ya te la piden para entrar a algunas chambas, o sea, ya se está convirtiendo en un documento importante ese asunto, ¿no? El problema que tenemos es que como todavía no hay una base de datos homologada, pública, de acceso libre, pues nos tenemos que quedar con los datos que nos han estado mintiendo en la cara desde hace 10 años. Ese es el problema. En México, los datos del INEGI, los que sí son del INEGI, dicen, en México, el 50% de divorcios que hay no tienen hijos, ¿no? Entonces esos, bórramelos. Esos no pueden entrar en la estadística de deudores, no te pases de lanza. Luego tenemos, de los que sí tienen hijos, más o menos 80 y pico, 90% sí se otorgan pensiones judicializadas. Es decir, hay un juez que dice, fulanito le toca pagar tanto. Y hay otro porcentaje chiquito en donde además de pagarle a los hijos, le tienen que pagar a la señora. Pero existe, ¿no? Ahora, de ese porcentaje, me acuerdo que el año pasado, creo que en 2024 fueron, es que no les quiero mentir con los datos exactos, pero si no estoy mal, hubieron fácil más de 150,000 divorcios en México, ¿no? Por ahí más o menos. A la alza todos los años. Sí, entonces de esos, pues en la mitad no había hijos y del otro porcentaje estamos hablando de que sí tenían judicializada una pensión, sí hubo un juez que la dictaminó. Y de esos, tú me estás diciendo que estamos registrando, ¿qué les gusta? ¿1,500 güeyes al año en todo el país? ¿2,000 güeyes al año en todo el país? Estamos hablando de un porcentaje así, güey. Pero lo convirtieron en un problema a nivel nacional con datos inflados. Y no es la primera vez que lo hacen. Marta Lamas y Marcela Lagarde en un evento en algún momento admitieron que para impulsar las leyes de aborto, no me acuerdo en qué país de América Central, mintieron con los datos. Ellas, y lo dicen cagadas de risa, ellas dicen, nosotras decíamos que mueren 100,000 mujeres de abortos clandestinos y no era cierto. Morían 100,000 mujeres en el país, pero ellas decían que era de abortos clandestinos para impulsar la ley de aborto en esos países, ¿no? Y tú dices como de, güey, ¿cómo es posible que nadie haya fact-chequeado en su momento estas cosas, güey? Porque el ejercicio tramposo ahí está y lo han repetido en muchas cosas. Yo ahorita fácil tengo los datos de deudores que ya me di cuenta que son falsos. Los de violencia contra las mujeres también están mal armados. Esos también ya saqué una investigación al respecto de cómo pregunta el INEGI violencia. Si le hablas mucho es violencia. Si no le hablas es violencia. Si eres tacaño es violencia. ¿Cómo venía la pregunta? O sea, porque viene una parte en donde te dice, si él es tacaño con las cosas de la casa es violencia. Y abajo te dice de cómo gastas tu dinero. Y también es violencia. Tú dices, a ver, güey, entonces yo no puedo disponer de mi dinero, pero si ella se compra una pendejada que afecta a nuestra economía familiar, tampoco le puedo decir, güey, porque es violencia. No, está chingón. O sea, esto, digo, cada vez, igual desde la plática pasada salí, no quiero decir agüitado,
pero sorprendido de cómo hay personas que son capaces de apoyar estas aberraciones, porque yo digo, a ver, viéndolo de un lado egoísta, de una mujer que le aplica eso al padre de sus hijos, para empezar, no sé qué ejemplo le estás dando a tus hijos. Para terminar, le estás dando en la madre a tus hijos. Desde el simple hecho, yo sé que no hay buenas personas en el mundo, pero estoy muy seguro de que la gran mayoría de los padres tienen algo en común, que aman a sus hijos. Entonces, quitarle ese factor al hijo, yo creo que le estás dando en la torre, al hijo, a la familia, a todo. Y aparte, apoyar este tipo de cosas, le estás dando en la madre a tu hijo, porque tu hijo en algún momento va a querer una esposa, en algún momento va a querer, crear una familia, y entonces le estás dando todas las herramientas por que tú apoyaste estas leyes, decidiste abogar por ellas para que a tu hijo lo metan al bote, o para que a tu hijo lo arruinen la vida, o para que tu hijo, no sé, una denuncia falsa genuinamente te arruina la vida. Hay una película de un cuate que es escocés o danés, no me acuerdo, que falsamente creo que le denuncian de que abusó sexualmente de un niño, y retrata la realidad, ¿no? Y eso también aplicado a la violencia de género. O sea, si la persona incorrecta sube un story diciendo, los de Leo y Nacho Podcast me metieron una putiza, ¿qué van a hacer? Para empezar, se nos desgracia la vida. Se nos desgracia completamente la vida, y deja tú si va a demandar y hace todas estas cosas. Yo creo que, no sé, es algo duro, pero no sé cuál tú veas que sea como este activismo que podemos hacer. Digo, yo sé que esto es parte de, pero no todas las personas tienen, para empezar, el tiempo, no todos tienen un podcast, no todos tienen los métodos de investigación. Entonces, para el ciudadano normal que ya identificó que tiene un problema, que se quedó hasta este momento y dijo, aquí hay un pedo, y aquí hay algo que si no lo paramos, va a valer madres, porque estamos en camino. Y no solamente, también nosotros, para todos los jóvenes que Exacto. están escuchando esto, a ver, esta teoría asusta un poco. Pero hay que Deja tu teoría, güey, no es teoría. No es teoría, es un facto. Ahora, más adelante que tú y yo tengamos hijos, estas son las leyes que van a seguir en pie. Claro. Entonces, Sí, o sea, es un tema que, vaya, ahora sí que un poco en el mal está la solución, porque la única manera de resolver este asunto es fortaleciendo la institución que hemos estado platicando todo el La día. familia. La verdad es que es a través de la familia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es a través de la familia? Porque a través de la familia tú puedes generar una estructura axiológica moral en un niño. Si tú como papá, si tú como mamá le enseñas a tu hijo de ciertos valores y de ciertas cosas, pues entonces ese niño ya no va a ser tan fácilmente manipulable. Si tú le das a tu hijo un espacio seguro en casa, que pueda hablar contigo, que te pueda contar lo que está pasando, o sea, que realmente tenga esa confianza, pero no solo confianza, que te vea y te entienda como figura de autoridad. Hay muchos papás que han perdido de vista, por así decirlo, que son los papás de sus hijos. Quieren ser los amigos de sus hijos. Tú no eres el amigo de tu hijo, tú eres su papá y tú tienes que fungir como figura de autoridad y él te tiene que respetar como figura de autoridad. ¿Por qué? Porque si tú no te plantas como figura de autoridad, como papá o como mamá, entonces el niño va a buscar esa autoridad, la va a buscar a alguien que le guíe. Y entonces a lo largo de la historia de la vida de todos nosotros hemos tenido muchas figuras de autoridad y de guía que nos ayudan. Maestros, amigos, gente que admiramos y que conocemos y que decimos, güey, sí, pues lo que hace este güey está chido, me gusta, yo quiero jalar para allá, ¿no? Desgraciadamente los papás y las mamás han perdido un poco esa figura dentro de la vida de sus hijos, ¿no? Hay que recuperar eso, ¿no? Porque entonces el día de mañana que el niño tenga un problema, ¿qué preferimos? ¿Que le pregunte a papá o que le pregunte a ChatGPT, güey? O sea, imagínate que tienes a tu hijo de 16 años, embarazó a su novia, güey. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué respuesta crees que me va a dar ChatGPT si yo me planto cara aquí? Y voy a hacer el ejercicio ahorita nada más para ver qué chingas, porque yo nunca lo he hecho. Hola, soy un joven de 16 años y embaracé a mi novia. Ajá. Ajá. Gracias a Dios te manda con un adulto. Gracias a Dios, ¿no? Entonces yo supongo que este es el mío porque pues ya sabe cómo pienso. Ah, pues ya, sí, cierto. Pero afortunadamente da una respuesta que no me parece que sea tan incorrecta, ¿no? Pero imagínate que esta madre estuviera programada con otro sesgo. No, pero le añades una palabra, 2, 3 palabras más, pero no lo quiero. ¿Qué te va a proponer? Vamos a ver. Porque de hecho, ¿hasta quién fue el que nos dijo el otro día? Creo que fue Armando. Sí, cuando tú le preguntas su posición política. Dice que es de izquierda. Y te dice que es centro izquierda. Ajá.
Ok. Te la avienta, ¿no? Si ella lo decide interrumpir, no hay pedo. Sí, ella. Ah, sí, porque además te anula, güey. O sea, realmente Sí. en ningún momento te da viada de que tú puedas decidir algo, güey. Entonces, de acuerdo a ChatGPT, si tú no quieres tener un hijo después de tener relaciones sexuales con una mujer que fue tu responsabilidad, es valiente de tu parte decidirlo con claridad. No querer ser padre a los 16 años. Entonces, dice que si ella decide continuar con el embarazo, Sí. o sea, Ella, decide interrumpir ella. el embarazo. Y digo, ahorita mencionaste algo bien clave. Mencionaste otra vez el tema de la familia y recordé un dato, no sé si es verdad, pero yo creo que sí. Lo he leído en varios lugares y lo he escuchado muchas veces. Que cuando se presentaron las 30 iniciativas de la Agenda 2030, 33, ¿cuántos son? Ah, 18 metas, ¿sí, no? 18 objetivos. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y no sé cuántas metas por cada uno, creo que sí. 17 objetivos. En el documento de no sé cuántas cientos de páginas, creo que no se menciona ni una vez la palabra familia. Sí. Pero mencionan la palabra madre tierra, Pachamama y no sé qué tantas cosas mencionan. Sí, no, y es parte de todo esto. O sea, insisto, estas cosas, ¿no? Cuando tú no tienes una guía adecuada de cómo tienes que proceder, pues buscas figuras de autoridad, ¿no? Y justo son ese tipo de organismos los que están detrás del financiamiento de muchas de estas cosas, que son figuras de autoridad, güey. O sea, afortunadamente a nosotros nos salió la respuesta de, güey, ok, háblalo con un adulto, ¿no? Está bien. Primero háblalo con una persona que esté consciente de lo que está haciendo, ¿no? Pero imagínate tú, güey, que un morro de 16 años, una chavita de 16 años, me acuerdo que hace poco estaba viendo yo videos como de, sí, güey, en tu casa, ¿no? Como de, güey, o sea, dejando de lado que estás poniendo en riesgo la vida de todo el mundo, güey, en este tipo de cosas, güey. Porque además, obviamente en una casa no tienes ni siquiera un seguimiento médico, nada, güey, nada. O sea, estás literalmente poniendo en riesgo la vida de todo el mundo. Imagínate que de pronto ChatGPT empieza a sacar esas respuestas porque esté programado así, de güey en tu casa, de güey así. O incluso otro tipo de figuras de autoridad que empiezas a buscar, que no necesariamente están buscando tu mejor interés, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no? Yo creo que cuando regresamos al tema de las familias, estamos hablando de personas que en esencia deberían de estar buscando tu mejor interés porque son tu familia. Ahora, yo entiendo que hay casos en donde dicen, puta, pues es que mi papá es así o mi mamá es así. Ok, está bien, ¿no? También hay casos, ¿no? Pero eso tampoco impide que sigas buscando estas figuras de autoridad y que hay que plantarse como figuras de autoridad también. O sea, ustedes lo mencionaban apenas, ¿qué podemos hacer también nosotros? Pues yo creo que abrir este tipo de espacios y profesionalizarnos y decir las cosas de la manera en la que se tienen que decir, también nos planta como figuras de autoridad. Porque entonces cuando un chavillo que tiene un papá o una mamá con ciertas ideas o que está alineado a ciertas cosas, no le entra lo que le están diciendo, va a buscar información y va a buscar gente confiable que le dé la información correcta, ¿no? Porque entonces yo sí preferiría 1000 veces, 1,000,000 de veces, que cuando un chavito que está buscando cosas en internet sobre este tipo de temas, pues puede encontrar en internet una guía un poco más segura de qué puede hacer, de qué opciones hay, de qué puede pasar en adelante, a que lo primero que le salga sea una pinche publicidad como de, o de alguna creadora de contenido. A mí un ejercicio que se me hizo súper irresponsable de una creadora de contenido era una chica, creo que es Julia Dridrickson, me tiene bloqueado de todas partes, estaba haciendo publicidad justo sobre misoprostol, ¿no? Dice, güey, lo puedes pedir en Uber Eats y te llega a tu casa y ya en tu casa lo haces. Como, güey, ¿sabes todas las cosas que pueden pasar mal, güey? Solamente antes de, o sea, son muchas cosas que pueden pasar mal. No les recomendaba ir a una clínica especializada con doctores, no, nada de eso. Como, güey, lo pides en Uber Eats, te llega y te checamos en WhatsApp. Hazme el favor, güey. ¿Quién va a acceder a ese tipo de servicios? Personas que no tienen medios a lo mejor para ir a otro lugar, güey, y se están poniendo en riesgo y tú, de manera bien irresponsable, los estás poniendo en riesgo. Entonces yo sí preferiría 1000 veces que plantáramos figuras como figuras de autoridad y que entonces cuando los niños empiecen a buscar esto, los adolescentes empiecen a buscar de estos temas, encuentren gente que no les va a recomendar hacer este tipo de cosas en la sala de su casa, güey, porque es un problema y es algo que desgraciadamente sí está generando muchas circunstancias irreversibles en muchos casos
Y que también la falta de información en muchos de estos temas aboga muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, he estado investigando mucho acerca de cómo el marco jurídico se ha estado moviendo en todas estas cosas. En Estados Unidos ha habido un gran problema en todo este asunto. En otras partes del mundo también, porque están empezando a alargarlo incluso hasta los 9 meses, güey. Y tú dices, a ver, o sea, también ahí hay un tema después de ciertos meses en donde también ya estás cruzando líneas bien, bien torcidas, ¿no? ¿Aborto a los 9 meses? Sí, ya hay lugares en donde lo están propugnando, sí. Vi, creo que en Europa, en algún lugar, no sé si sea Suiza, o qué país era, si me acuerdo lo pongo, pero digo, para empezar, en dicho país ya era legal el aborto en vida de, bueno, ya no es un aborto, el homicidio de los que nacieran con síndrome de Down y que no se habían dado cuenta. Es que hay todo un tema. O sea, justo son todos esos temas que se empiezan a abrir y que empezamos a jugarle, a mover la línea de manera bien arbitraria, que yo siempre digo, güey, ok, vamos a mover la línea, va, pero hay que ser responsables de lo que estamos haciendo. O sea, no lo endulces, no le cambies el nombre, no quieras decir que, ay, es que no, güey, dilo como es. O sea, claro, ya vivió, ya respiró un homicidio, güey. O sea, ya, no mames. O sea, justo apenas en México tuvimos el caso de unos güeyes morrillos que dejaron un bebé en una bolsa, güey, que tú dices, güey, eso también es parte de estos ejercicios de propaganda que te llevan a, o que llevan a perderle hasta cierto punto el respeto a una vida humana, porque ya nació, güey. O sea, ya está aquí entre nosotros, respiró, ya lo viste, güey. ¿Cómo puedes tú después de eso hacer eso, güey? Entonces es parte de un ejercicio que estamos empezando a ver las consecuencias que ni siquiera nos hemos molestado realmente en cuestionar y en criticar de manera debida, porque entonces en el momento en el que ya ni siquiera digamos que te opongas, en el momento en el que levantas la mano y dices, oye, güey, no está peligroso, no está raro, no, nadie ha analizado las consecuencias negativas, no, es que tú eres un católico panista, extremista, quieres encerrar y encadenar a las mujeres a parir toda su vida. No, güey. Yo solamente estoy preguntando que si nadie ha hecho estudios clínicos psicológicos con las mujeres después, por si necesitan algún tratamiento, güey, por si hay que ayudarlas en algo, por si hay algo con lo que podamos, porque a lo mejor tienen algún problema. Pero en el momento en el que tú dices que puede haber algún problema, no, ya estás completamente en contra y quieres obligar a las mujeres a tener hijos desde los 11 años y dices, puta, güey, no, solamente estoy haciendo algunas preguntas que creo que son pertinentes para no joderle la vida a alguien de por vida, güey. O sea, por ejemplo, cualquier intervención médica tiene secuelas, güey. Y el hecho de preguntar por esas secuelas no te hace... Quitarte una carie, cabrón. Sí, güey. O sea, no comas esto, no hagas esto, no hagas esto y esto y esto. Y se te pueden desenvolver cosas bien ojetes si te lo hacen mal también. Entonces, creo yo que el preguntar, y genuinamente preguntar y decir, oigan, tal vez deberíamos voltear a ver este tema. Ni siquiera vamos a meternos en temas de prohibirlo o no prohibirlo, meter a la cárcel a nadie. Solamente vamos a ver qué pasa. Pero bien, con objetividad, para empezar a ver qué podemos hacer con este tema sin tener que abrir todo un problema muchísimo más grande para nadie. Justamente ahorita mencionaste algo y se me vino a la mente nuestro invitado del podcast pasado, bueno, el de esta semana, el cura de Toledo. Él mencionó algo que quiero saber tu opinión. Él dijo que siempre el ser humano por muchos años se había regido por la ley natural, ¿no? Por esas cosas que tal vez por sentido común o por la misma iglesia, la mayoría de personas sabían que estaban mal, ¿no? Pues yo sabía que no está bien matar a alguien, ¿no? Creo que no está bien robarte, no está bien quitarte a tu mujer, no está bien una serie de cosas que creo que la mayoría de personas entendían que estaban mal. Y él dijo, el problema ahora es con Nietzsche. Con Nietzsche. Es que él llegó a plantear otra cosa. Dijo, ¿por qué nosotros nos vamos a regir por esa ley? Vamos a regirnos por las leyes que nosotros queramos poner. El ser humano, ¿no? Y dijo, la Alemania nazi, y hasta el mismo régimen comunista en la URSS, y todos estos periodos tan oscuros de la humanidad, vamos a llamarle, tienen algo en común con el mundo actual. Que sí, en esa época tal vez una persona, llámale Hitler, en Rusia llámale Stalin o Lenin, tomaban las decisiones y decían que estaba bien o que estaba mal.
Pero ahorita la diferencia es que es un grupo de 500 diputados que una persona, bueno, un grupo tiene la mayoría absoluta y te dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si lo escalamos a la ONU, es un grupo de menos de 100 personas que están tomando las decisiones a nivel planetario. Entonces yo creo que es ahí donde que estamos avanzando, estamos progresando o estamos dando un paso atrás. No sé qué opines. Pues es que ahí, o sea, son dos temas importantes, ¿no? El primero tiene que ver con la relativización de la moral. Es decir, antes sabíamos, ¿no? Era instintivamente lógico decir, güey, pues, si matas a ese güey te va a ir mal, porque nada más son dos en medio de la jungla, güey, y si tú te lo chingas, tus posibilidades de revivir se reducen. Los seres humanos somos seres agresivamente sociales. ¿Qué significa ser agresivamente social? Que en el momento en el que tenemos un problema, la primera cosa que buscamos es apoyo social. En el momento en el que tienes un pedo choncho, lo primero que buscas es a otro ser humano. Siempre. O sea, si tú en algún momento te pierdes en el bosque, lo primero que va a estar buscando tu cabeza es otra persona, güey. Para las señoritas que dicen que prefieren al oso, cabrón. Sí, viste ese call, no. El instinto te lleva a buscar a otro ser humano. Siempre nos va a llevar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando últimamente? Lo que ha estado pasando es un ejercicio que en sociología de la violencia se le conoce como deshumanización. Es decir, para que yo te pueda hacer algo, para que yo me pueda pasar de lanza contigo, como está tan cableado en mi cerebro que no le puedo hacer otro daño a otro ser humano, tengo que justificar y te tengo que quitar la calidad de ser humano. Tengo que pensar que eres otra cosa, güey. Y entonces, si ustedes analizan los ejercicios genocidas a lo largo de la historia de la humanidad, todos los ejercicios propagandísticos de genocidios en la historia se caracterizan por lo mismo: quitarle su humanidad al grupo sobre el cual se ejerce la violencia. Cuando fue lo de Alemania, le quitaron su humanidad a cierto grupo bajo una premisa religiosa. Cuando se hizo el esclavismo, le quitaron su humanidad a la gente con base en su color de piel. Cuando se hicieron las cosas aquí en Nueva España, le quitaron también su humanidad. Había crónicas de la Nueva España donde genuinamente se estaban planteando la pregunta de si estos güeyes tienen alma. Pues llegaron, nos vieron y dijeron, güey, ¿tienen alma estos cabrones? Porque si tienen, no nos podemos pasar de lanza. Pero si no tienen, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que sí. Afortunadamente. Entonces llegaron a la conclusión de que sí, y entonces viene toda la época ya del mestizaje, ya propiamente de la hispanidad y todo eso, ¿no? Imagínense que hubiera dicho, no, tus güeyes no tienen alma. Te quitan la humanidad, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos, ¿no? Se les gusta olvidar cosas que hacen, pero eso pasó en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que estamos deshumanizando gente en muchas variables, porque mal leyeron la interseccionalidad. La interseccionalidad, ¿qué dice? Dice que para llegar a ti como persona tenemos que pasar por muchas variables que condicionan tu posición en la escala social, ¿no? Y entonces, evidentemente, si naces en Nesa, no vas a tener las mismas oportunidades que si naces en Londres, güey. Pero eso, pues, es por el conjunto de variables, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estos güeyes dijeron a partir de eso? Ok, entonces la gente puede ser culera desde muchas variables distintas. Eso fue lo que ellos entendieron. Entonces puede ser culero con base en tu color de piel, con base en tu sexo, con base en tu posición económica, con base en A, B, C, D. Incluso hasta en el país donde naciste puede ser más o menos culero. Wokismo. Porque para ellos lo entendieron así, ¿no? Las carreras, las olimpiadas de la opresión. Y entonces empezaron a esforzarse por buscar las categorías más oprimidas. Es que soy mujer, pero además soy lesbiana, pero además soy afrodescendiente, pero además tengo una discapacidad, porque además soy neurodivergente, pero además nací en el sur de no sé dónde y además soy de la zona del no sé cuál. Y entonces así le empiezas a meter como de opresión para ver quién es el más oprimido, güey. Porque se generó un modelo de política social que te recompensa con base en tu nivel de opresión. El victimismo. Y aparte ahorita mencionando, digo, porque hice como una relación, la deshumanización, ¿no? Ahorita ya te están diciendo que puedes deshumanizar a tu pareja y si te sientes agredida, puedes quitarle la vida. Claro, pero justo es este ejercicio, ¿no? Porque entonces cuando tú partes de la opresión como recompensa,
Entonces lo que está del otro lado es lo malo, ¿no? Claro. Entonces, si el pobre es el bueno, pues el rico es el malo. Si la mujer es la oprimida, entonces el hombre es el opresor. Entonces empiezas a hacer ese ejercicio de lucha de clases aplicado a todas las variables que nos conforman como humanidad, güey. Y entonces, claro que vas a ver enemigos en todos pinches lados, cabrón. Y entonces eso es lo que te permite deshumanizarlos. Y ese es terreno fértil para los discursos populistas. De eso viven los discursos populistas. Y entonces los discursos populistas que permearon el siglo pasado, que llevaron a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, hoy están permeando, pero a una microescala. Porque entonces ya no son grandes grupos, ahora nos vamos a enfocar en grupillos, ¿no? Y entonces ahora los malos son los hombres blancos. Oye, güey, pero es que también hay hombres blancos pobres. Sí, güey, pero esos güeyes que son pobres los está oprimiendo el capitalismo. Oye, güey, pero... Pues, ellos tienen su pedo. sí, ¿no? Ellos van aparte, ellos tienen su propia lucha, ¿no? Oye, güey, pero pues es que también hay capitalistas que perdieron la lana y no sé qué. Sí, pero es que su pedo es con los banqueros. Oye, pero es que también hay banqueros que no sé qué. Sí, pero con su pedo es con el gobierno. Oye, pero es que el gobierno... Sí, pero es que ese gobierno está oprimido por otro gobierno, güey. Oye, pero es que es otro gobierno que... No, sí, pero es que ese gobierno es por el patriarcado. Y entonces empiezan a buscar culpables, güey, así a lo pendejo en la escalera. Y hasta llega un punto en el que se da la vuelta otra vez, güey. Y caes que eres tu puta madre. Sí. Y resulta que eres tú, cabrón. O sea, entonces es un problema porque a partir de eso la gente está empezando a perder la empatía humana en términos generales. Hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo empatizar con los hombres hoy en día. Hay una cosa real que está estudiada que se llama la brecha de empatía. Eso es, tú como hombre tienes un pedo y una mujer tiene un pedo, la sociedad primero va a voltearla a ver a ella. Claro. That's it, ¿no? Y eso viene de fábrica por una serie de evolución del ser humano. Pero ahora ese mismo mecanismo está pasando en todos los sentidos. ¿Cuál es el resultado de eso? En Londres estamos teniendo las tasas de depresión juvenil más altas en la historia. Fue en Inglaterra lo del aborto que vi. Ay, justo en Reino Unido, que fue en un lugar donde se impulsaron todas estas cosas bien fuerte en las escuelas. De hecho, apenas acaba de sacar Netflix una serie que va sobre de la misma línea y sigue con el mismo pedo. Adolescence. ¿Nos lo recomiendas verla? Digo, yo sé que no nos va a gustar tal vez lo que digan, pero para analizarla. La verdad está buena. Okay. O sea, está interesante. Pero justo el tema ahí es cómo retratan la adolescencia masculina. En Adolescence, básicamente lo que dicen es todos los niños pueden llegar a desvivir a alguien, ¿no? Y ahí está. Y es el machismo de la sociedad y es Andrew Tate y la chingada, ¿no? En México apenas me acaba de salir la nota de un chavillo de 12 años que están inculpando igual por un homicidio de una señora, algo así. No sé qué pruebas tienen, no han sacado ninguna, pero ya lo están inculpando al morrillo y ya traen esta narrativa como de pues es que hay que legislar para meter a esos niños para juzgar a estos morros como si fueran adultos, porque el machismo y ya viene de fábrica. Y entonces, güey, empiezas a decir, empiezas a justificar esta deshumanización cada vez más para atrás, güey. O sea, porque al principio era como de, bueno, el hombre malo, ¿no? Y te imaginabas al güey de 30 años, poderoso, ok. Y luego los redujimos, ¿no? Ahora son los de 20 también son culeros. Ya 18, 17, 15. Ahorita ya van con un güey de 12. En adolescencia el morro ha de tener 13, 14 años, güey. Entonces, ¿tú qué crees que eso le provoca a una chavita que está en la escuela? Que tiene 13 años. Te funde, güey. Tu enemigo es el hombre. Todo el tiempo. Y así deshumanizan, ¿no? Y luego va a la casa y ve a su papá y dice, mi enemigo es mi papá también. Sí. Ha de haber unos pedos en casas que las mujeres del hogar, las más jóvenes, empiezan a agarrar estas ideas. Ha de haber unos problemas que no me quiero ni imaginar. Sí, de hecho ya hay casos registrados de violencia doméstica de hijos e hijas hacia los papás y las mamás. O sea, porque todo deviene de eso. Porque además regresamos a la nueva escuela mexicana. Yo les digo, de todo lo que ya hablamos, viene de regreso. Es como cuando se empiezan a unir todos los puntos. Sí. La nueva escuela mexicana, el modelo, que es igual de lucha de clases, es de el niño es el oprimido, los papás son los opresores. Entonces tienes morros que creen que saben más que sus papás, güey. Entonces llega el morro con estas ideas de, papá, es que puedo ser niña. Y el papá como, güey, nada más te gustan las Barbies. O sea, yo no digo que esté mal que te gusten las Barbies, pero que te gusten las Barbies no necesariamente te hace niña, güey. O sea, yo quería un microornito, cabrón. Hasta la fecha quiero un microornito, güey.
Pero yo sé que soy vato, ¿sabes? O sea, sé que eso no cambia en nada quién soy, güey. Y entonces empezaron a tener estas discusiones y entonces vienen las leyes, ¿no? En Estados Unidos ya pasó que si tu hijo te dice que es niña y tú dices, espérate, güey, te pueden quitar la custodia del niño. Hay otras partes en el mundo donde están empezando a cambiar también cómo está configurado legalmente la custodia de los niños. Ahorita no me acuerdo en qué país, pero ya hay lugares en donde están diciendo que la custodia de los niños es del Estado. Ahora sí que te lo prestan, güey. Y que entonces el Estado puede decir cuándo venga para acá si tú te pasas de lanza e incumples ciertas normas. ¿Sabes qué? Creo que es en España. Creo que es en España. No, en España es el caso que si no lo metes a la escuela, o sea, pues dices, bueno, pues yo quiero que mi morro haga homeschool o algo así. Pues, es un pedo. sí. Es que justo van por ahí ese tipo de normas, van por esa línea, güey. Y te lo pintan como la solución, qué bonito. Todos van a la escuela. Pues sí, digo, número uno, hubo un caso muy famoso de un señor que su hija o hijo le contó que en cuarto de primaria le están enseñando muchas cosas acerca de sexología, no sé exactamente qué, pero algo que no tenía que estar viendo a esa edad el niño. Y el papá decidió ir a confrontar a la escuela y le dijo, lo voy a sacar, y lo sacó. Lo metieron al papá al bote y le quitaron al niño y lo regresaron a la escuela. Sí, es que para allá va, real para allá va. Todas esas normas tienen esa finalidad. Y entonces lo que estamos viendo es lo que les decía también hace rato. Estamos reemplazando la figura de autoridad de la familia por la figura de autoridad del Estado. Marxismo puro y duro, del libro. Exacto, ¿no? Y entonces quienes están aquí enfrente del aparato del Estado son los que dicen que es bueno, que es malo, que es violencia, que no es violencia, que está bien. O sea, todo ellos lo están decidiendo. Y si tú no te quieres someter a eso, pues están legislando de manera muy agresiva para cada vez más coartarte, ¿no? Y regresamos al tema de la libertad de expresión. En México ahorita en Campeche hay un periodista que está vinculado a proceso por incitación al odio por una nota en donde el güey revelaba que la gobernadora aparentemente había desviado recursos cuando estuvo en la Ciudad de México. En Puebla legislaron una ley para el delito de ciberasedio, que puede ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para atrás todos, ¿no? En Sinaloa están proponiendo, en Nuevo León están proponiendo, apenas a Carlos Leal le aplicaron una multa por el tribunal, no, por la Comisión para Prevenir la Discriminación, por unos tweets. Ahorita hay una chava, no me acuerdo en qué estado de los del norte, que también está enfrentando un proceso con el INE por violencia política de género. Es decir, están metiendo todas estas cosas para regular Internet. El año pasado quisieron meter una ley para regular influencers que aplicaba realmente para todo el mundo. Ahorita están otra vez impulsando todas estas cosas. Y la única vía que estamos viendo es que lo que quieren es regular el discurso en Internet, porque el discurso en Internet fue lo que les permitió en Estados Unidos y en Argentina deshacerse de esos cabrones. Y es que es cierto es eso, y digo, a nosotros nos llaman a censurarnos a cada rato, porque es muy bonito, ¿no? El hecho de, como bien tú lo dijiste, oye, está bien, no te gusta el modelo de familia, chingón, proponme algo. Opresor, no sé qué, censurado, ¿no? Es muy bonito porque pues, te ahorra una batalla o te ahorra pensar. Y a nosotros nos enfrentamos con eso todos los días, digo, nos tumban cuentas. Esto de la ley censura, digo, a mí me tiene extremadamente preocupado. Te quiero preguntar, número uno, ¿crees que va a pasar en todo México? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí va a pasar, sobre todo por la cantidad de poder que tienen ahorita para hacer este tipo de cosas. Yo creo que, vaya, a ver, ahora sí que no es que yo quiera juvenear a nadie, pero ya casi con 30 años ya uno sabe dos o tres cosas, y más si lees historia. No es la primera vez que México pasa por una época autoritaria. O sea, venimos saliendo de una hace... A mi abuelo le tocó, vaya. O sea, entonces a mi abuelo le tocó tener que piratear música porque era prohibido escuchar ciertas rolas y escuchar a ciertas bandas. O sea, eso le tocó a mi abuelo. A mi abuelo le tocó que el rock fuera ilegal en México. Entonces te juntabas a hacer una tocada de rock, güey, llegaba la policía, llevaba gente, o sea, era un desmadre, ¿no? Entonces a mi abuelo le tocó vivir eso. A mis papás afortunadamente ya no tanto, pero pues aún así mis papás ya tienen 50 y pico años. O sea, ellos casi inmediatamente después del 68 vienen mis papás a esta tierra, pues también les tocó una época maciza, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que ahí es en donde tenemos que regresar a estos vínculos comunitarios
Y yo ahorita la labor que estoy tratando de hacer mucho es juntarme con mucho periodista de vieja escuela, o sea, con periodistas viejos, o sea, que ya estén retirados o todo ese desmadre, que ya vivieron todo este pedo. Y ahí es a donde yo estoy tocando puerta y preguntando, güey, a ver, tú ya pasaste por este pedo. ¿Cómo lo hiciste, güey? O sea, sigues vivo, me queda claro que la libraste, güey. ¿Cómo estuvo el pedo? ¿Y qué te dicen? La mayoría de ellos me dicen, a ver, la clandestinidad es un pedo que se mueve aparte, ¿no? Hay uno muy particularmente que él estuvo manejando un periódico clandestino aquí en la Ciudad de México durante muchos años. De hecho, lo voy a entrevistar para mi podcast cuando el güey quiera salir, porque el güey dice como de no, o sea, el güey todavía tiene como esta parte de persecución. Entonces el güey dice como no quiero salir a la verga. Yo, bueno, pero me cae muy bien el señor. Entonces ese güey lo que se dedicaba es que tenía su propia imprenta chiquita, pues, hacía sus diarios, güey, y los iba a repartir. La chingada, ¿no? Lo detuvieron un par de veces, o sea, el güey sí sufrió como represión 2-3, se tuvo que mover mucho, ¿no? Y entonces lo que él me decía es, güey, ustedes tienen la ventaja en internet de que lo que ustedes hacen llega a muchísima más gente más rápido, güey. O sea, yo estaba limitado por lo que podía recorrer en 6 horas, güey, y por las cantidades de copias que yo podía sacar, tú no, cabrón. Ahora, la otra cosa que también pasa mucho ahorita es que no es tan difícil viajar. No es tan difícil moverte de un país a otro. Entonces, lo que él me decía, si a mí me hubieran dado la chance de salirme de México y poder seguir haciendo lo que yo hacía en México, lo hubiera tomado. Y yo creo que lo que vamos a empezar a ver en el país es un éxodo de comunicadores, de pensadores, de investigadores, de críticos hacia otros países. O sea, y yo sí le diría a cualquier persona que se dedica profesionalmente a una labor de periodismo de investigación incómoda, porque también hay periodismo de investigación cómodo, pero los incómodos Que tengan ready el que sí pasaporte. empezaran a evaluar opciones, porque sí se va a venir como complicado, ¿no? También hay cosas que se están moviendo a nivel internacional que tampoco creo que van a tardar mucho en llegar aquí, que tiene que ver con la regulación de Internet, pero no del espacio virtual, sino con los fierros de Internet, ¿no? Con los cables de Internet. Y entonces lo que estábamos viendo apenas con la ley de la última que le quitaron una parte del artículo 109, no me acuerdo cuál era la ley, pero tenía que ver con regulación de Internet y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía que ver con centralizar todo el poder de Internet en el instituto. Precisamente le daba poder al gobierno de tumbar una plataforma. O sea, imagínate que de pronto mañana el gobierno dice, ya no me gusta Facebook, a la verga. Todo Facebook se va de putazo. Entonces, lo que creo que vamos a tener que empezar a hacer en México es que vamos a tener que descentralizar la conversación de las grandes plataformas. En India pasó un fenómeno que estaba muy chingón, que fue parte de los ejercicios de periodismo independiente, que es que esos güeyes se movían a través de grupos de WhatsApp. Imagínense que ustedes graban su podcast y en lugar de subirlo a YouTube, los suben a grupos de WhatsApp. Telegram, De Signal. manera masiva, directo, así. Como ya, a la verga YouTube, güey, nos vamos todos a Telegram, tenemos grupos de miles de personas que tienen otros grupos de miles de personas, y entonces se sube el video y se difumina a través de redes. Telegram, Vamos a WhatsApp, empezar a hacer eso. todo ese pedo, ¿no? En otros lugares también lo empezaron a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era de 3 días sí, 3 días no, que el gobierno decía, chinga su madre Twitter, vámonos a la verga. Entonces empezaron a generar estas soluciones alternativas de difusión de información en redes. Entonces eso está muy cabrón. En Cuba todavía está más cabrón, porque en Cuba los TikToks que a nosotros nos llegan, esos güeyes los queman en discos, güey. Entonces esos güeyes, no sé, no creo que tengan, pero si tienen yo voy a comprar uno. Un pinche disco así de Agustín Laje de clips, imagínate, de DVD. Y ellos los compran y los venden, güey, porque es complicado también el internet allá. Entonces, si vamos a tener que recurrir a ese pedo, pues ni pedo, güey. O sea, vamos a tener que grabar los podcasts, hacer discos, güey, y dedicarnos a distribuirlos para ver a dónde lleguen, güey. Porque ese es el tema con la libertad de expresión. O sea, tú puedes poner leyes de censura, pero no por eso la gente va a dejar de hablar, güey. O sea, y el punto ahorita es que aprovechemos todas las herramientas que tenemos, que aprovechemos todas las cosas que podemos hacer y generemos las bases para que si tenemos que dedicarnos al mismo ejercicio de comunicación desde otras plataformas o con otras cosas, eso también puede ayudar. O sea, yo lo que he estado haciendo mucho ahorita es diversificar mi contenido en diversas plataformas, porque un día sí pensé, a partir de un problema que tuve recientemente, dije, güey, si me tumban TikTok, ¿qué chingados voy a hacer?
Porque en TikTok tengo casi 750,000 seguidores, una pendejada así, ¿no? Digo, güey, puta, pues es que ni modo, tengo que hacer YouTube y tengo que hacer Facebook y tengo que hacer Twitter. Oye, pero es que tienes 5 seguidores en Twitter, pues vale verga, güey. O sea, el punto es tenerlo, porque si no lo tienes, el día que te tumben una plataforma, no se puede acabar tu carrera porque te tumban una plataforma, güey. Y más ahorita que la tumbadera de cuentas, ustedes ya lo vivieron, está a la orden del día. Están a peso. Exacto, güey. Entonces no puedes basar todo tu labor profesional en una sola cuenta, siendo que son tan frágiles y siendo que es tan fácil tumbarlas, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, creadores como el Temach es que ese güey, o sea, son miles de cuentas que se dedican a clipear y resubir y clipear y resubir. Y luego hay cuentas de clips de los clips, güey. Entonces tienes una cuenta que ya reclipeó un clip que subió a otro güey, pero le puso otra cosa, güey, ¿sabes? Entonces ya, aunque ese güey dejara de hacer contenido, ese güey no va a dejar de sonar por años, güey. Un saludo al Temacho. Entonces, creo yo que también ese es parte del camino. También que la gente empatice con el mensaje y la propia gente tome la decisión de sacarlo. Y dime, Alex, cambiando radicalmente de tema, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la persona más increíble que has conocido en tu vida? La persona más increíble que yo he tenido la oportunidad de conocer en persona, así de... Sí, en persona, vamos a decir. Está complicado, güey. Es la nueva pregunta a todos los invitados. Siempre la dejamos al final. Yo la verdad creo que sería mi papá. O sea, mi papá es una persona que hasta la fecha me sigue enseñando muchas cosas. Porque además, a ver, todos pasamos por esta época en donde decimos, bueno, ya le agarré el pedo a la vida, güey, ya vamos a darle para adelante, ya que me va a enseñar mi papá. No, ni madres, güey. O sea, hasta la fecha yo así, con casi 30 años, mi papá me sigue enseñando cosas, ¿no? O sea, y creo yo que para mí el tener a mi papá como guía, que me explica muchas cosas, que luego cuando yo tengo un problema le puedo hablar y él me va a escuchar y me va a dar justo lo que platicamos ahorita, ¿no? Esa información, esa guía de decirme, a ver, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque puede pasar A, B, C y D, ¿no? Y tener yo la humildad suficiente de decir, puta, si mi papá me lo está diciendo, pues es porque puede pasar, ¿no? Porque también eso es un ejercicio que yo he hecho mucho de decir, güey, yo no soy más inteligente que mi papá, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, es que Alex, tú eres muy inteligente. Sí, güey, pero yo no he vivido los años de mi papá. O sea, simplemente por eso, güey, es seguro que él conoce muchas más cosas que yo. Entonces, desde ahí es ese ejercicio de humildad de empezar a plantarte con gente que sabe más que tú. Y ahorita la verdad es que mi papá me ha ayudado muchísimo, me ha dado muchísima luz en todo el contenido que hago. O sea, sobre todo en todos estos temas que me he metido de familia, de niños, de padres, todo eso, pues me ha ayudado bastante tener su guía, ¿no? Y la verdad es que cada día yo aprendo más cosas de él, de cómo es él, de cómo él ha llevado su vida, que también me han llevado a replantear ciertos objetivos que yo he tenido en la mía y que también me han hecho entender el concepto de suficiente, ¿no? Porque también es parte normal de ser joven el decir querer ser ambicioso y decir, güey, puta, me quiero comer el mundo de 2 mordidas, ¿no? Pero luego acabas como Tony Montana y dices, no, güey, la neta no está chido. Mira, Manny, lo flamingo. Y entonces llega un punto en el que volteas a ver a tu papá y dices, güey, o sea, mi papá no tuvo que comerse el mundo para ser feliz, porque él encontró su felicidad en otras cosas, güey. En lo importante. En lo importante, ¿no? Tuvo hijos, está casado, tiene su casa, vive en paz. Y de ahí es cuando empiezas a voltear a ver eso y dices, Casi me compro el otro discurso. tal vez por allá es, güey. O sea, tal vez por allá es, güey. Porque también a los hombres nos meten mucha propaganda, güey. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Como de, o sea, luego a mí me pasa mucho con el tema de los coches, que luego ves así autos que dices, puta, güey. Y yo ya tuve un auto que en su momento yo dije, puta, yo quiero ese carro, güey. Y lo tuve y nada más fueron pedos, cabrón. Entonces, son como esas cosas que te dice la vida que luego volteas a ver a tu papá y que dices, güey, tal vez el hecho de que él esté en paz y feliz es un indicador para mí de por dónde hay que meterle los chingadazos, güey. Entonces, ahorita dijiste algo y me acordé, tuve un recuerdo desbloqueado de nuestro primer podcast. Tú me recomendaste el libro de Generación Idiota. Claro, ¿verdad? Justamente yo iba a decir al final. ¿Sí ibas a decir eso? Sí. O sea, Alex, tú fuiste uno de los primeros podcasts que grabamos y que nos adentraron en este tema de batalla cultural. O sea, realmente ni Nacho ni yo habíamos leído a Agustín Laje antes del podcast tuyo y nos dimos cuenta y nos metimos en el
pues en el rabbit hole, lo llaman, y ya no nos pudimos salir. Sí, leí ese libro y luego me aventé el de globalismo. Y ya tengo otros 2 ahí que me los tengo que aventar. Digo, me encantaría tener tiempo de leer, pero tienes toda la razón. Ahorita me acordé de lo que dice Agustín del adolescentrismo y hay una respuesta que casi muchos invitados del podcast que genuinamente me caen bien como tú y admiro, me dicen que la persona que más admiran o más increíble que han conocido es su papá. Sí. Hay un patrón ahí. Creo que es parte de también entender la vida y es lo que acabas de decir, humildad, porque ahorita le preguntas a muchas personas jóvenes, ¿no? Vamos a suponer, y tal vez hasta más grandes que yo, ¿qué opinan de sus papás? No, hombre, ese güey no se la sabe, no sé qué. Eso es el respeto y la admiración hacia tu padre que tienes. Creo que es algo que tiene que aprender la audiencia de nosotros. Entonces, digo, de ahí te agradezco esa recomendación del libro y todo lo que acabas de decir, jefe, la neta. Y pues mi Alex, te agradezco y otra vez un gusto siempre tenerte con nosotros. Siempre es una bomba de información. Siempre es una bomba de información, güey. Y digo, me voy sobrecargado, pero en el buen sentido. Y creo que la gente también se llevan tarea para reflexionar, que creo que es lo importante después de escuchar algo, que te lleves algo, aunque sea para reflexionar y pensar, no que sea contenido basura como un capítulo de alguna serie que no te guste tanto, pues que no se te queda nada, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer, mi Alex, y a la gente también. Yo estoy seguro que lo van a apreciar muchísimo. Yo también te doy las gracias, Alex. Como lo dijimos antes, Alex fue uno de esos podcasts que a nosotros nos metió en el tema de la batalla cultural. Aún recuerdo que me dijiste que no, es que conocí a Agustín Laje y nosotros estamos como, ¿Agustín qué? Yo lo conocía, pero no lo había visto. Sí, yo personalmente no lo conocí. Me dijiste que hasta le entregaste un libro, él te entregó un libro, que hubo ahí una pequeña plática. Nosotros también ya conocimos a Agustín Laje recientemente en 2 ocasiones y es gracias a este tipo de personas, rodearte con este tipo de personas que te meten en una diferente línea de pensamiento, aprendes cosas y pues siempre agradecido de tener una plática contigo. Muchas gracias, colega. No, de que muchas gracias a ustedes y de verdad los felicito mucho por este espacio porque de verdad yo sí creo que pues son este tipo de espacios los que se necesitan, güey. O sea, y además sobre todo de jóvenes. O sea, porque también con todo el respeto que le tengo a personas como Agustín y demás, también es momento de que de este lado empecemos a tomar la batuta, güey. O sea, porque también, no lo crean, de ese lado sí también se cansan y pues el hecho de que haya personas como ustedes que están tomando la batuta, güey, pues sí te da así como una esperanza de decir, bueno, güey, o sea, yo sé que incluso el día de que mañana que yo ya no esté haciendo contenido o esté haciendo otras cosas, pues va a haber personas que van a seguir el camino, güey. Y eso está muy chingón. Claro. Mi Alex, un mensaje que le quieras mandar a la gente. Pues nada, lo único que yo les diría y... es un libro que apenas estuve releyendo recientemente y se los recomiendo también. Se llama El hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Es un gran libro porque justamente engloba todos estos aspectos del pensamiento progresista contemporáneo, te lo explica de manera muy clara. O sea, todo lo que estos güeyes están planteando y desde dónde lo plantean es una radiografía de ese pensamiento. Entonces, para todos los que realmente quieren entender cómo piensan del otro lado de la conversación y cómo no caer en ese tipo de pensamiento, porque también muy tristemente he empezado a ver que de este lado de la conversación también ya hay gente que está empezando a pensar así, pero con las ideas contrarias. Digo como, güey, pues hay que mantener el pensamiento crítico y el pensamiento crítico no se obtiene casándote con una idea y diciendo esta ya es, sino es cuestionando, escuchando otras perspectivas, diciendo como de, ok, voy a tomar de esto y voy a tomar del otro y vamos a tratar de ver cómo podemos llegar a puntos medios. Hay cosas que no van a pasar, hay cosas que sí van a pasar, pero yo sí creo que la manera de hacerlo es tendiendo puentes en lugar de levantando muros. Me gusta. Y por último, gente, aunque tengamos opiniones diferentes, siempre voy a alzar la voz para que no te silencien. Entonces, viva la libertad de expresión y viva la libertad. Exactamente. Alex Flores, señoras y señores, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.